cerebro siempre se pone en lo peor. Y sacarle de lo peor es un trabajo nuestro. Puedes desarrollar tu capacidad de concentrarte o puedes desarrollar tu capacidad de no sentir estrés. Puedes leer la actividad cerebral y hacer ejercicios específicos para que esa actividad mejore. Que no sé qué es estrés, no sé qué es ansiedad y no sé qué es miedo. Vale. ¿Son cosas diferentes? ¿Es lo mismo? En vez de creerte tus pensamientos, tus dudas, tu dolor de estómago, tu pensamiento obsesivo, hay que saber que cuando nos pasa eso estamos secuestrados por nuestra biología que nos quiere hacer sentir miedo. Primero sale la alarma y sale una sustancia que se llama epinefrina, que lo que hace es hacerte sentir muy incómodo. Por eso después de un error, pluf, te sientes muy incómodo. Y no te das cuenta de que en tu día, oye, espera un momento, ¿cuándo me he aislado yo conscientemente un momento en este día tan demandante para pasármelo bien? ¿Qué opinas de la visualización? Si tú por delante a tu cerebro le pones que le vas a exigir siempre y que no le vas a escuchar, ¿qué mensaje le estás dando? Y es que precisamente cuando le haces esos regalos a tu cerebro, él te premia de vuelta, dándote mucha más eficiencia, muchas mejores ideas. Entrénate, ejercita tu cerebro, porque vas a vivir mejor. Otra vez nos vemos las caras. Joder, de vuelta. Bueno, Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Encantadísima, gracias a vosotros. ¿Estás por invitarme. preparada? Por supuesto. ¡Vamos! Arriba. No puede fallar esto. Yo te quiero agradecer, uno, que vengas, porque me parece la de Dios que saques un hueco en la agenda que tienes para venir a vernos. Y además, en el proceso de que venga un invitado, nosotros hacemos, claro, una parte bastante grande de preparación, ¿no? Para no parecer catetos y para aprender sobre vosotros. Y te quiero agradecer solo que hayas venido porque en base a esto he tenido que leer mucho sobre lo que tú haces y la neurociencia, y es que he aprendido solo preparando esto muchas cosas que antes no tenía ni idea. Bueno, pues me alegro muchísimo. De hecho, podemos ir mano a mano, entonces. Puedes ir completando. Sí, bien. A tu nivel estoy. A mí también me gustaría agradecerte porque lo hemos comentado justo antes de empezar, pero Ana tiene un poder divulgativo brutal y encima yo tengo un súper amigo súper cercano que, o sea, solo me ha hablado maravillas de Ana, y cuando ha habido el match entre que nos ha dedicado el tiempo para venir y que Cristóbal y yo estábamos como un niño el día de Reyes, nada, agradecerte de verdad que es un placer y bueno, vamos con ello. Vamos con ello. Bueno, y nos acordamos de Nico, ¿no? Nuestro amigo Nos común, acordamos entonces. de Nico, que esto no hubiese pasado sin él, o sea muchas gracias, Nico, a la Que distancia. sin estar, está. Que sigue estando, esto es, y es Y un ha fan estado de- desde el primer día porque ese logo también lo diseñó Nico. Eso ¿Qué me es verdad. dices? Correcto. Ah, Nunca bueno. lo hemos comentado, Nunca pero lo hemos comentado. el logo que ahora es LED y que es nuestra imagen lo diseñó Nico. Mira qué bien, O sea alegro. que sin él no hubiese pasado nada de esto. Perfecto, pues al principio, bueno, yo creo que mucha de la gente que está escuchando ya te conocerá, pero sí que quería como intentar dar un poco de contexto porque tú en muchas charlas hablas de tu época de piloto, tu época de tal. Entonces, dar un poco de contexto, yo quería empezar por esto, o sea, ¿en qué momento decidiste hacerte piloto de helicóptero? En el momento en el que se me dio la oportunidad de hacerlo, porque lo hice cuando vivía en Chile, que es un lugar donde es más sencillo ser piloto de helicóptero, o sea, hay mucha gente que vuela helicóptero privado, y pues porque ese es mi carácter, en el fondo. Cuando se me plantea algo que me gusta y que me supone un reto y que creo que es una oportunidad que no se va a repetir, pues me voy hacia adelante. Y a mí volar siempre me ha generado una fascinación tremenda. En un país como Chile, donde viví, pues eso, 14 años, volar es maravilloso, porque llegas a lugares volando donde no puedes llegar de otra manera. Entonces, sobrevolar esa cordillera, llegar a glaciares, llegar a lagos donde no llegas de otra manera, pues eso, volando un helicóptero puedes, y entonces pues eso, fue un reto. Y no fue un reto fácil, y aprendí muchísimo, no solo de volar, sino de cómo superar miedos, porque en toda la fase de instrucción hubo que superar bastantes cositas. O sea, ¿miedos en cuanto a, o sea, simplemente el hecho de volar o...? Sí, porque es un reto continuo. La verdad es que volar... que yo muchas veces hago la analogía, que es como cuando aprendes a andar en bicicleta al principio, ¿no? Y dices, pues me voy a matar. De pequeño tienes que confiar mucho en alguien, en quien te está enseñando. Bueno, vosotros igual fuisteis más kamikazes al principio, no lo sé. Y además sois ciclistas ahora, entonces... Pero volando siempre tienes... en la instrucción siempre tienes muy presente de que hay un alto riesgo asociado, que hay que hacer las cosas muy bien, que hay una serie de pasos que no se te pueden ir, que cualquier fallo puede tener consecuencias catastróficas, y además no eres ajeno a que hay mucho accidente alrededor. Claro. Entonces hay mucha cosa que pasa que no lo pierdes de vista, sobre todo cuando estás aprendiendo. Entonces tienes que hacer maniobras de emergencia cuando estás aprendiendo, porque es muy importante, y es una superación continua de miedos. Fíjate que hay mucha gente que saca la instrucción o que está aprendiendo a pilotar y que nunca se atreve luego a pilotar solo, por ejemplo. A mí o sea, mi padre fue piloto de avioneta de joven en Murcia, o sea, los paisajes son tanto diferentes que a los tíos en Chile bueno, por la playa y también. tal, pero él me decía que lo de volar era al final el 90% o el 99% del tiempo
ciertamente aburrido por los paisajes por los que veía y tal. Ciertamente aburrido y un 1% de pánico máximo. Porque es como, si todo va muy bien, es todo muy liviano, pero ese 1% hay que estar como súper avispado porque es vida o muerte, literal. Sí, eso es. Entonces, eso es a lo que aprendes en el fondo. A mí me sirvió mucho eso luego desde el punto de vista de neurociencia también y para entender estructuras cerebrales. O sea, te exige mucho algo que es muy difícil a nivel cerebral, que es estar como flexible, cool, relajado, que es muy importante para volar un helicóptero, sobre todo estos que se llaman Robinson. Yo piloto un Robinson 44, se llama. Entonces son helicópteros nerviosos donde el cíclico, que es con lo que tú diriges el helicóptero, es muy sutil. O sea, casi se hace con el pensamiento. Entonces, tienes que estar muy relajado para no hacer grandes movimientos y a la vez tener una capacidad muy grande de reacción. Entonces es una concentración estando relajado que no es difícil. O sea, que no es tan fácil hacer. No, joder, será Así complicado. Pero todo se aprende, o sea, una vez lo aprendes lo automatizas. Pero... ¿Y ahora en Madrid sigues volando? Eso iba a preguntar No. yo. ¿De no, verdad? Lástima, no, porque todo esto tiene muchísima... tienes que, lo voy a decir, convalidar todo. Todo, tienes que convalidar todo. Y para mí, o sea, tengo que hacer muchas horas de vuelo en España para convalidar la licencia y la verdad es que no he tenido tiempo. Y se tiene que convertir, yo creo que cuando lo haces tiene que ser bastante prioridad dentro de tu vida. Y ahora mismo, pues el día a día no me deja. Así que estoy deseando volver a Chile porque allí sí puedo pilotar. Oye, tienes la faceta de piloto de helicóptero, pero también has sido escritora y yo que trabajo en Amazon, tu libro es top ventas en Amazon. Sí. Entonces, cuéntanos Qué en qué momento decides, aunque luego nos metemos más en el barro, Sí. en escribir un libro. Pues mira, el libro era algo que yo tenía muchas ganas de hacer porque cuando empiezas a investigar mucho en tema y sabes de cosas, pues tienes como la necesidad, o yo por lo menos tenía la necesidad de, pues voy a ordenar esto que sé para ayudar más. Pero no sacaba el tiempo hasta que me contactó Planeta, en este caso, y me hicieron pues una propuesta como muy directa. Oye, nos encantaría que escribieras el libro, te hemos escuchado, nos gusta lo que haces, o sea, queremos que hagas algo que sea muy tuyo, con lo que te sientas muy cómoda. Me dieron mucha libertad y bueno, pues dije, pues adelante. Y ese proceso de escritura, lo que tenía muy claro, que es una forma también de ser, yo digo, bueno, me meto en proyectos si me lo voy a pasar bien en este proyecto. O sea, si no, no lo hago. Entonces, desde el día 1 fue, voy a escribir un libro con el que esté cómoda, que lo pase bien escribiendo, y el objetivo fundamental fue que fuera muy útil. Que no fuera un lugar donde yo explicara mucho de lo que sé, sino que fuera un lugar donde ojalá lo que yo sé se pueda traducir de una manera muy sencilla para ayudar. Y creo que eso ha sido el premio, o sea, está vendiendo muy bien porque está llegando a mucha gente, es muy transversal. ¿Y cómo es el proceso de escribir un libro? O sea, tú te pones con tu ordenador y tu Word y tu cafecito y tu chimenea y te pones a escribir y luego pasas diferentes versiones o sea, al alinearte con una editorial, ¿cómo es ese proceso de alinear tus ideas y que también ellos lo validen o te den esa libertad? Yo me imagino que hay muchos procesos, tantos como escritores y como temáticas, pero la mía, que fue muy dirigida, en realidad me dejaron mucha libertad. Porque, claro, yo no soy solo escritora, quiero decir, tenía mucho trabajo mientras estaba haciendo esto. En realidad yo tenía muy claro de lo que quería escribir, que eran los grandes temas, entonces yo pasé que es lo que es el libro. Yo dije, hay grandes temas a nivel mental, humano, que nos preocupan a todos, entonces quiero hablar de esos temas de una manera muy práctica. Y entonces quiero que podamos describir y toda la estructura del libro es igual. Hay un tema, por ejemplo, ansiedad. Empieza con ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos desmontar la ansiedad desde un punto de vista cerebral? Un ejercicio para que tú a tiempo real puedas hacer cosas para cambiar patrones neuronales. Y por último, un anexo que es si quieres saber más del cerebro. Y ese anexo es un poquito más profundo, más técnico, para que te formes más en qué es el cerebro. Entonces esa estructura yo la repetí en los 10 temas que trata el libro y siempre fui de principio a fin. No es que escribiera y me volvía y tal, no. Cogía un tema, efectivamente, cogía mi ordenador en un sitio que me apetecía y tal. Y ¿Te ponías fui tu vela? escribiendo. Me ponía mi vela, muy bien, ahí está. Porque hay muy que bien. identificarlo con patrones de calma y demás. Sí. ¿Hemos hecho los deberes? Muy bien, oye, muy bien hecho. Me hacía mi burbuja de concentración, Muy bien. que es de lo que hablo. Efectivamente, porque cuando tienes que escribir un libro, no estás, ojalá estuvieras siempre en el estado de ánimo ideal para ponerte a escribir el libro, pero muchas veces no es así. Tienes que escribir y estás cansado o poco concentrado o estás con la cabeza en otro sitio. Entonces, yo siempre lo que hice fue esa burbuja de concentración de la que hablo y que es muy importante a nivel cerebral, cómo llevar a tu cerebro antes a que ya empiece a hacer este priming o esta preparación para que se concentre. Y en mi caso era una vela que siempre me acompañó en un sitio especial. Siempre he tenido que escribir y lo he mantenido
todo lo del libro en un sitio que fuera para mí agradable. En mi casa, pues en el sitio que me gustaba. Viajaba mucho en esa época, pues buscaba mi lugar muy agradable, con una luz muy concreta, con esa vela y con una música de fondo muchas veces, y eso, pasándolo Oye, bien. ¿y tuviste algún tipo de síndrome del impostor en algún momento? Porque, joder, o sea, al menos yo de pequeño no pensaba de mayor escribir un libro, ¿sabes? No sé si tú siempre has pensado, oye, pues voy a escribir un libro, o cuando te llega el momento de que alguien te dice, oye, queremos escribir un libro, o queremos que escribas un libro, te llegó como un momento de decir, ostras, o sea... Sí, todo el tiempo. Sí, ¿no? Pero todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. El síndrome del impostor lo tenemos todos. Yo escribiendo el libro todo el tiempo. Y de hecho, escribía un capítulo y decía, pero qué vergüenza. Quiero decir, es que esto es Como, tan simple. ¿quién soy yo para decir esto? ¿No? No, y además porque como lo quería hacer que llegara tanto, decía, pero si es que esto es obvio. Estoy escribiendo obviedades, lo que para mí era obviedades. Claro. Entonces... ahí tuve que cerrar esto y dije, bueno, vamos a ver, voy a seguir hacia adelante. Bueno, ahí me ayudó mucho una imagen. Yo dije, mira, al fin y al cabo, si este libro no le sirve a nadie, no le gusta a nadie, ok. Yo voy a hacer el ejercicio de escribir lo que quiero que mis hijas, en el fondo, tengan de mí. O sea, si yo les tuviera que transmitir qué es lo que les puede ayudar a estar mejor, sería lo que hay en este libro. Entonces, está escrito desde ese punto de vista. En cuanto enganché con eso, debía escribir este libro para Chloe y Olivia, mis hijas, para que a ellas les sirva. Y entonces ahí desenganché con esa exigencia, con ese de que tenga que ser lo suficientemente, no sé por decirlo, a veces uno complica cosas para quedar mejor. En neurociencias eso se hace mucho. Hacer cosas como muy grandiosas. En casi todos lados. O poner palabras muy complicadas. Bueno, muy complicado. ¿no? Sí. Y bueno, ya te digo, en neurociencias las hay y muy complicadas, pero eso no sirve de nada. Entonces yo me bajé de eso y luego es verdad que cuando entregué los 2 primeros capítulos a mi editora, le gustaron mucho. Me dijo, es que no te quiero cambiar nada, me encanta, o sea, me gusta que sea así. Entonces ya cuando tuve un poco la seguridad de estamos por el buen camino, ya pues dejé el síndrome del impostor. Pero al principio me dio muchísima vergüenza que lo leyera alguien que yo conocía. O sea, mucho, mucho. Que por cierto, Así no lo hemos que- comentado, pero es un libro para que todo el que lo quiera buscar se llama Sorprende a tu mente. Y yo quiero hacer la pregunta de que, mira, justo me iba de la oficina y todo el mundo me decía, oye, ¿el podcast con quién es? Y les he dicho, con una entrenadora de la mente. Tiene un gimnasio de cerebros, ¿no? Porque tú como que potencias mucho la idea de la mente y el cerebro se entrenan y es un arma súper potente que tenemos. Entonces, para poner también a los oyentes en contexto, ¿en qué momento te das cuenta que esto es algo que hay que potenciar, que hay que cuidar y que hay que desarrollar también con el tiempo? ¿Cómo Sí. te das cuenta de ello? Pues es que, o sea, si te das cuenta es como de sentido común. O sea, si ahora nos dijeran, o sea, ahora nos parece tremendamente absurdo y loco que en el pasado, y sí que ocurrió, en el pasado a la gente le pareciera ridículo hacer ejercicio físico. O sea, antes, si nos vamos a cientos de años, la gente no corría, no se cuidaba, no levantaba pesas, no hacían nada por su cuerpo, ¿no? Y entonces ahora dices, pues es que obviamente lo estaban haciendo mal, porque uno gana en fuerza, en resistencia, en salud, te desarrollas físicamente si haces cosas con tu cuerpo. Pues con el cerebro ocurre lo mismo. Entonces es como, la analogía es como de sentido común. O sea, si nuestro cerebro es un órgano más de nuestro organismo que se desarrolla, que cambia, que está vivo, ¿cómo no hacer algo específico para desarrollarlo, más allá que vivir? Porque nos hemos conformado como, o sea, por así decirlo, es como, oye, mi cerebro es el que me ha tocado y con esto como que lo sufro y me aprovecho de lo que me puede dar, pero como no teníamos la sensación, bueno, todavía no se tiene, quiero decir que yo lucho mucho para quitar esta idea, ¿no? No tenemos la sensación de que es absolutamente transformable. O sea, igual que tú puedes desarrollar tu bíceps, es que puedes desarrollar tu capacidad de concentrarte o puedes desarrollar tu capacidad de no sentir estrés frente a un reto o la de cualquiera. O sea, es que todo se puede desarrollar. O de tener mejor estado de ánimo, por ejemplo, o tener menos tendencia depresiva. O sea, todo eso son áreas cerebrales que se pueden entrenar. Entonces, yo creo que aquí se aunó algo que yo, por suerte, y no me da cosa decirlo, porque siempre aliento mucho a que la gente sea consciente de sus talentos, que los defienda y que además diga, oye, es que yo en esto soy especialmente bueno. Y yo creo que yo he sido siempre especialmente buena en leer la mente, en saber qué es lo que le hace bien a la mente, que no. Yo siempre he tenido equipos de trabajo, creo que los he dirigido y las de los demás. Creo que he tenido siempre buena lectura de qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal, cómo salir de enredos y todo eso. Entonces hubo un momento en el que la neurociencia era mi pasis, que fue desde hace muchísimo tiempo, pero no me había metido de lleno y dije, pues a tope con ello. O sea, voy a aprender mucho de gente que ya estaba haciendo además cosas con neurociencia aplicada, que es lo que a mí me interesa. Porque a mí me interesa el cómo podemos transformar cerebros hoy en día. No en la teoría, no en lo que vendrá, sino hoy en día con lo que hay, cómo cambiamos
conexiones. Que eso se traduce en entender la teoría y hacer ejercicios prácticos para poder Eso es. entrenarlo, ¿no? Eso es. Pero bueno, si vamos más allá, lo que es el entrenamiento cerebral hoy en día es igual que levantas pesas. Para lo físico, pues tú puedes leer las frecuencias cerebrales, es decir, la electricidad cerebral, y se lee con electrodos, con los sensores, que es lo que hacemos en mis centros, en Mind Studio. Tú puedes leer la actividad cerebral y hacer ejercicios específicos para que esa actividad mejore, para que esa electricidad sea más óptima. Y entonces, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, alguien que le cueste concentrarse, porque eso es una cosa que se entrena mucho, sobre todo en la infancia, todo lo que es con déficit de atención, etcétera. Bueno, pues lo que ocurre es que hay unas áreas cerebrales en el hemisferio izquierdo que tienen un nivel de frecuencias que no es el idóneo para poderse concentrar. Entonces tú puedes leer esa actividad y hacer ejercicios a tiempo real para que tu cerebro sí desarrolle esas frecuencias. Entonces, claro, es maravilloso, es llevar a tu cerebro a un gimnasio, ¿no? En función de lo que necesitas. Porque eso es lo que hago yo. ¿Eso luego te sale de manera autónoma? O digamos, yo, por ejemplo, Aris, me enseñas unos ejercicios, los hago contigo en Mind Studio y luego soy capaz de replicarlos en casa para poder ponerme en ese mood, ¿no?, de concentración. ¿Cuál es un poco la...? Sí, el esquema es súper pregunta, Aris, porque lo que haces es, o sea, tú cuando te vas a entrenar cerebralmente, lo primero que necesitamos es hacerte como una evaluación de síntomas y saber qué cosas a ti a nivel cerebral o mental te están costando más. ¿Vale? Porque esas van a ser las primeras que vamos a entrenar. Entonces te vamos a hacer unos ejercicios específicos en esas áreas que lo que van a hacer es que tu cerebro aprenda a hacer cosas distintas. Y luego, sin necesidad de que tú tengas que hacer nada, él va a tener la inercia de seguir repitiendo esto. Entonces, sí que te damos patrones, que muchos de ellos están en el libro, patrones para que tú ayudes a que tu cerebro vaya a esas frecuencias que ha aprendido a hacer mejor, pero en el fondo el ejercicio lo aprende tu cerebro en las sesiones en Mind Studio. Ahí. Y no hace falta que tú hagas nada consciente ni que te lleves un ejercicio. Lo aprendes a tiempo real. Aunque luego en casa le puedes apoyar. Por ejemplo, no sé, ocurre mucho, por ejemplo, al principio te cuesta darte cuenta de que frente a una situación que siempre te ha estresado, de repente ya no te estrese. Porque eso, como es una novedad, te puede hasta poner un poco nervioso. De decir, oye, espera un momento, ha pasado algo raro, porque esta situación que yo notaba que me dolía el estómago, que me ponía, pues eso, más tenso, pues ahora no me pasa. Entonces te damos pautas para decir, bueno, lo que le está ocurriendo a tu cerebro es esto, acompáñale de esta serie de rituales, entre comillas, para que eso se convierta en la nueva realidad de tu cerebro y a ti ya no te tenga que sorprender que no haga eso, eso se convierta en la nueva normalidad, claro. O sea que es la de sí, Dios. pero lo hace tu cerebro por ti, no tú para tu cerebro. Y en una frase, dijiste una frase en una conferencia que diste hace poco, que es de Aristóteles, que dijiste, el miedo no es sino la anticipación del sufrimiento antes de que algo salga mal. Sí. Que con esto quería yo entrar un poco en el tema del miedo. Simplemente, bueno, tú has comentado también que tenías miedo a hablar en público hace un tiempo. Obviamente Sí. ahora ya supongo que eso... Superado. Ya no. Superado. Pero explícanos un poco qué es el miedo, porque sí que me parece muy interesante tu manera de verlo. El miedo es nuestro mecanismo principal de defensa. O sea, si hay algo que a nosotros nos permite estar aquí y seguir aquí como humanos, como especie humana, es el poder sentir miedo. O sea, nuestro cerebro, la máxima principal que tiene es que sobrevivamos, y entonces está muy alerta al miedo. Es lógico que todo lo nuevo o todo lo que nuestro cerebro no puede anticipar que va a terminar bien nos cause miedo. Lo que pasa es que, claro, miedo es una palabra un poco grande. La gente dice, pues si yo no siento miedo. O sea, ¿miedo qué es? Miedo es temor, es esa resistencia antes de entrar a hacer cosas que te ponen un poco fuera de tu zona de confort. Sí, como para nosotros poder haber sido el momento de decir hacemos el podcast o no. Por ejemplo, que tú dirías, ¿he sentido miedo? No sé si es miedo, es temor, es, no sé, inseguridad, es no saber si va a salir. Bueno, vamos a englobarlo todo bajo miedo. Es esa sensación de no, pues no sé cómo va a salir. Y entonces a nuestro cerebro eso no le gusta nada de nada. Porque nuestro cerebro anticipa precisamente ese sufrimiento. Eso que decía la frase de Como que te protege. Se pone en lo te peor. protege, se pone en lo peor. Y eso es, y efectivamente es eso. Nuestro cerebro siempre se pone en lo peor. Y sacarle de lo peor es un trabajo nuestro. Y eso es una cosa que es muy importante saber. Porque en vez de creerte tus pensamientos, tus dudas, tu dolor de estómago, tu pensamiento obsesivo, hay que saber que cuando nos pasa eso estamos secuestrados por nuestra biología que nos quiere hacer sentir miedo. Claro, o sea, al final es un poco como lo que comentaba Susana en un episodio anterior, que ella decía, bueno, tú tienes hambre continuamente porque el cuerpo humano está hecho para comer siempre que hay comida, pero en el día de hoy
Claro. esos síntomas que tienes de hambre no son necesariamente reales, ¿no? Y aquí pasa parecido. Pasa. Nosotros de natural tenemos miedo a muchas cosas por protección propia, ¿no? Hasta cruzar la calle puede ser, ¿no? Y realmente tenemos que ser capaces como de apagar eso cuando toca o al menos analizar, ¿no? Cuándo es un miedo correcto o cuándo no, que eso será un trabajo que ayudarás tú a hacer, porque yo ahí me pregunto, ¿cómo sé si ese miedo es real o no? Claro, sí, y esa es una... claro, es un límite que no es tan fácil de franquear. Pero, sinceramente, fíjate que yo veo pues es que veo a cientos de personas de distintos ámbitos. Al final hay muy pocas cosas a las que temer. O sea, esos miedos, es que los miedos... o sea, nos creamos tales películas con los miedos, o sea... Quiero decir que lo que a mí me demuestra la vida y entrenar a tantas personas, además muchas veces en cambios vitales, donde estás al principio y ves que están antes de hacer un cambio y dices, jo, pues oye, son miedos realmente que tienen su base, que tenga este miedo, ¿no? Porque o sea, tú tienes miedo cuando tienes algo que perder o algo que sufrir. Eso te hace sentir miedo. Y a mí la vida me demuestra que es que hay tantas opciones siempre que uno no ve cuando tienes miedo. Desde el miedo no ves que hay tantas otras opciones. Uno como que suele ser más lineal, ¿no? De causa-efecto. Si hago esto puede salir éxito o fracaso. Y la realidad es que no, que hay muchas más cosas. Entonces, yo diría que salvo, y en el libro, en el capítulo del miedo, hablo mucho de eso. Yo creo que salvo algo que te ponga en peligro físico, o realmente un peligro de supervivencia, que ahí creo que es muy lícito tener miedo, oye, me voy a escalabrar, pues ten cuidado. Pero en el resto de cosas vitales, el miedo es bastante absurdo, porque te das cuenta de que siempre sale de ti una manera, una creatividad, algo, una solución para hacer las cosas que no estaba al principio, pero que la propia evolución de la necesidad te hace llegar a ella. O sea, que es que... yo es que lo veo un día tras otro. De hecho, veo a mucha gente que cuando es capaz de atravesar, porque el miedo como que no se supera, se atraviesa, o sea, tienes que hacer las cosas con miedo, con la incomodidad del miedo, y veo a tanta gente atravesando sus miedos y que llegan al otro lado y dicen, jo, es que menos mal que lo hice, porque es que no sabía que iba a ocurrir todo esto. En cierto modo, a mí me gusta pensar que como que el universo, una vez que tú sufres esa incomodidad de atravesarlo, de atravesar el miedo, empieza a conspirar un poco a tu favor, empieza a ponerte... O sea, que tú aconsejarías que, lo que digo, en términos generales, todo lo que no cubra un daño a la salud, el cometer errores en base a intentar vencer tus miedos también puede ser un aprendizaje. O sea, hay que enfrentarse a tus miedos y atravesarlos tirándote al barro, haciendo un podcast, hablando en público, aplicando un trabajo o lo que sea. Y aunque salga mal, eso va a reforzar que tengas menos miedo al volver a intentarlo después. ¿Sería? Sí, y de hecho el ejemplo sois vosotros. Porque cuando lanzasteis, por ejemplo, que todos tenemos nuestra experiencia en esto, pero fíjate, cuando lanzasteis el podcast al principio, me imagino que había muchos miedos en el aire, ¿no? O temores. Sí. La verdad es que sí. No, hasta miedo de qué van a pensar. Claro. Sí. Y cuando te pones a andar te das cuenta de que eso era bastante absurdo y en cambio han empezado a aparecer un montón de cosas con las que ni siquiera habías contado. O sea, que la realidad es como que viene a completar lo que nosotros teníamos en la cabeza. O sea, viene a traer nuevas cosas con las que tú ni siquiera habías tenido la capacidad, es que no tienes la capacidad de anticiparlas en positivo. A mí me gusta decir, mirad, yo cuando en un momento hice un parón laboral que tenía miedo, porque digo, bueno, estoy dejando mi vida de investigación y tal para irme a dirigir, que os contaba, a un hotel en Patagonia, mi miedo principal es que me estoy saliendo del mundo laboral y quizás luego ya nunca vuelvo a entrar. Fíjate qué estupidez, porque era muy joven, o sea, es que es absurdo, pero es que los miedos los tenemos todos. Y a mí me hace mucha gracia porque digo, es que nunca me han hecho mayores ofertas y mejores ofertas laborales que estando en Patagonia, porque llegaba gente de todo el mundo, grandísimos empresarios, gente muy potente, etcétera, que me venían con oportunidades que a mí me dices que me voy a ir a buscar el mejor trabajo de mi vida a Patagonia y digo, pues es que no me lo puedo creer. O sea, quiero decir que es muy bueno que la vida te sorprenda y la vida te sorprende una vez que te adentras en un lugar que es más desconocido. Quizás ese es el mensaje. Sí, no, y además yo me quedo mucho con lo que has dicho de la importancia de cometer errores, porque al final hay que verlo como eso, como un entrenamiento, como parte del entrenamiento del cerebro para poder afrontar esos miedos. Bueno, y ahí es súper interesante que menciones eso, porque mirad, de las últimas investigaciones que hay a nivel de neurociencia, que una de las cosas que nosotros en neurociencia siempre queremos es utilizar al máximo nuestra plasticidad cerebral, es decir, nuestra capacidad de cambio cerebral, a nivel neuronal, a nivel intraneuronas, interneuronas, en las conexiones. Bueno, pues ahora lo que se sabe es que la manera más rápida
y más eficiente de aprovechar nuestra plasticidad cerebral es cometer errores. Porque eso pone en tal estado de alerta a nuestro sistema nervioso. Tú cuando cometes un error es como que hay una alarma que se te enciende de tengo un error. Bueno, pues si ahí aprovechas bien la neuroquímica que se segrega detrás del error, a tu favor, es la manera mejor que tienes de desarrollar tu cerebro. Y me explico. Cuando nosotros cometemos un error, nuestro sistema nervioso... Un ejemplo de error. O sea, un error, ¿qué puede ser, por ejemplo? Pues cualquiera que... O sea, en realidad, error es cualquier cosa que te pone en una situación incómoda pensando que no estás haciendo algo lo suficientemente bien. A ver, ¿qué podemos poner de error? Pues una situación, no sé, ¿qué os parece un error? Pongamos cualquier situación. Yo es por darle contexto, porque estoy oyendo error y digo, ¿qué es un error? O sea, ¿qué podría ser un error? Un error puede ser decir, por decirlo algo muy general, pensar que has dicho una burrada hablando en público. O... Vale, sí. ¿No? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Claro. Vale. Bueno, tú puedes tener la sensación a nivel cerebral de que decir una burrada en público... Vamos a hablar de qué ocurre... Claro, tú dices una burrada en público y te lo tomas como un error. Entonces tu sistema se pone en alerta y a ti, en este caso, te está afectando a un nivel cerebral que es emocional porque es el miedo al ridículo que estás haciendo por lo que dicen, etc. Es decir, que lo que estás demostrando es que tu cerebro se ve muy afectado y es vulnerable ante lo que los demás opinen, por ejemplo. Entonces, cuando eso ocurre, ahí, claro, cada error va a trabajar un área neuronal, ¿no? Pero en ese caso, en concreto, lo que va a trabajar es ¿qué ocurre? Lo que trabaja es qué parte del hemisferio derecho mío sufre cuando ocurre esto. Entonces, primero sale la alarma y sale una sustancia que se llama epinefrina, que lo que hace es hacerte sentir muy incómodo. Por eso, después de un error, pluf, te sientes muy incómodo. Entonces, te va a hacer sentir vergüenza, tal, no sé qué. Y después viene una parte cerebral en la que tienes dos decisiones. Una es sucumbo, y entonces digo, pues qué pena, entonces lo que voy a hacer es callarme más y no decir burradas. Y la otra, que es donde viene la plasticidad cerebral, es tener la decisión de, oye, voy a hacer algo para que no me vuelva a pasar esto, o no diga burradas, o pueda decir lo que yo quiera sin que me importe tanto lo que opinan los demás. Y ahí es donde viene la plasticidad cerebral. Porque si tú coges la segunda, que es voy a hacer que esto no me vuelva a pasar, este sufrimiento, de sentirme mal después de tal, pues entonces pasa que después de la epinefrina, que es la que te hace sentir mal, llega una que se llama acetilcolina. Y esta es una sustancia que te hace que tu cerebro se concentre en eso que está pasando y empieza a mejorarlo. Y entonces empieza a hacerse como más sabio y empieza a decir, oye, ¿qué pasa cuando yo me expongo y no gusto a los demás? ¿Será correcto o no? Y entonces empieza a hacer un cambio para que tú esa situación la veas de otra manera. Si te quedas en ese esfuerzo y tú empiezas a decir, bueno, pues voy a hacer que esto me afecte menos, no sé, puedes hacer o sea, que la veas de otra manera por decir es, por ejemplo, me da igual lo que piensen los demás. Eso lo produciría la acetilicolina, por ejemplo. Pero eso es un deseo tuyo. Vale. Tú dices, voy a trabajar en que me dé igual lo que piensen los demás. Vale. Ese es el ejemplo. Vale. Voy a trabajar en que me dé igual. Entonces tú empiezas a utilizar la capacidad que tiene tu cerebro de que le dé igual lo que piensen los demás. Entonces, cada pequeño logro que hagas a nivel cerebral, que quiere decir, porque ahí puedes hacer un esfuerzo, ahí está muy bien hacerlo acompañado. Bueno, el entrenamiento cerebral, por ejemplo, tú te vienes a entrenar para ese caso concreto, leemos tus frecuencias, te hacemos que tus frecuencias sean más idóneas para hacer ese cambio y te damos una pauta y te decimos, entonces lo que tienes que hacer es exponer más veces a tu cerebro a situaciones de vergüenza. Y cada vez que lo hagas, te va a premiar y la superes con éxito y te digas, pues mira, he pasado vergüenza, pero sigo en mi proceso. Pues cada vez que hagas eso, vas a generar dopamina. Es decir, tu cerebro va a premiar que tú estés haciendo esto hasta que va a llegar un momento en el que tú le ganas al proceso. Y entonces tu cerebro ya sabe hacer eso y le da mucho más igual lo que piensan los demás. Entonces, es un proceso de cometer un error, pero después de cometer el error hay que también tomar la decisión de trabajar sobre ello. Eso te es. quiero decir. Claro, no es solo cometer el error. Claro, no es solo cometer el error. Vale. Claro. Es cometer el error y aguantar la frustración de quedarte ahí y querer superarlo. Claro. Eso es. Y ahí eliges trabajarlo. Eliges trabajarlo. Oye, pues luego hablaremos un poco más de la neuroplasticidad, porque creo que también es súper interesante con cosas que hemos tocado, con el sentirte incómodo, baños de agua fría, incluso temas más fitness, ¿no? Luego lo tocamos porque sí que me apetece. Sí, profundizar. hablemos de eso, porque es la hormesis y es súper interesante. Pues Sí. luego lo vamos a tocar en profundidad, pero por terminar el tema del miedo, yo creo que no sé si. O sea, creo que todos tenemos ansiedad, todos tenemos estrés y todos tenemos miedo. Pero claro, yo lo pensaba antes y digo, claro, no sé si el trabajo me produce estrés y eso me produce ansiedad y tengo miedo a perder el trabajo, o una relación, no sé si me produce ansiedad no hacer a mi pareja feliz y tengo miedo a perderla. Entonces hay un popurrí ahí que no sé qué es estrés, no sé qué es ansiedad y no sé qué es miedo. Vale. ¿Son cosas diferentes? ¿Es lo mismo? El miedo es la base de todo. O sea, Eso sería el paraguas. El paraguas es el que produce que aparezca estrés y que aparezca ansiedad. O sea, el miedo es algo innato
que nos tiene a nuestro sistema como un poco alerta de qué es lo que pasa. Y bueno, ahí, para no extendernos mucho, hay como dos grandes miedos, bueno, en fin, pero el miedo es la base de todo. El miedo es esa, pues eso, ese no querer sufrir, es el miedo. Y estrés y ansiedad son cosas distintas. El estrés está provocado por miedos concretos que producen pero situaciones concretas. O sea, tú tienes estrés porque tienes que entregar un proyecto, porque tienes que llegar a tiempo a no sé dónde, porque estás en una época de trabajo donde claramente no te da tiempo a hacer todo lo que hay. Eso es estrés. Pero hay causas que tú puedes identificar. Dices, bueno, yo estoy estresado por no sé qué, no sé cuál. Lo que pasa que es verdad que se equivoca mucho en el hablar y entonces mezclamos estrés y ansiedad. Pero estrés siempre es una reacción fisiológica de distintas cosas, de aceleración del corazón, de cambios de estado de ánimo, de depresión. El estrés hace que tu sistema se agote tanto que se te baja el nivel de energía cerebral y entonces te puedes deprimir por eso. O sea, hay muchas cosas físicas asociadas al estrés, pero tú sabes identificar por qué estás estresado, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes miedo a que tu novia te deje, es estrés, no es ansiedad. Es estrés. Pero ansiedad es otra cosa. O sea, ansiedad es cuando tu sistema ha estado sostenido durante bastante tiempo a un estrés, el que sea, y no ha podido liberarse de él. Es como que se queda con una latencia de incomodidad que te va quemando y se te queda como crónico. Y entonces de repente se convierte en ansiedad. Y la ansiedad aparece, o sea, es como que se te ha metido debajo de la piel y es que a pesar de que ya no haya nada que esté estresándote, tú te has quedado enganchado a un patrón que sí que conocías del estrés, que es pensamientos obsesivos, preocupaciones, miedo a cosas, anticipar, el que, qué sé yo, pues lo típico de la ansiedad, que te duele el estómago, que comas muy rápido, que no puedas parar, que te muevas, que... Pero eso es como un estrés que se ha cronificado. Entonces, ¿qué es importante saber? Que la ansiedad es un producto del cerebro, es un cuento chino que lo está contando nuestro cerebro y le tenemos que sacar de ahí. Si los síntomas son perfectamente reales, pero lo que hay detrás no. Entonces es una reprogramación cerebral que hay que hacer. Vale, No iba a decir que entonces, o sea, siendo la ansiedad lo que parece lo más profundo, como sé que cada caso será diferente, porque la ansiedad podrá estar producida por diferentes tipos de estrés, pero Sí. ¿cómo se cura la ansiedad? O sea, es un tema que necesitas ir a Mind Studio, ir a un profesional, ¿se es capaz uno de entender cuando tiene ansiedad y hay mecanismos que sí que puede utilizar de manera autodidacta o similar? Hay muchos mecanismos distintos, o sea, hablando por los que cualquiera puede utilizar sin tener que ir a Mind Studio. O sea, ansiedad, para rebajarla necesitas bajar la activación cerebral, bajar tu activación de tu sistema nervioso. Porque en el fondo la ansiedad es que tu sistema nervioso se ha quedado en una velocidad superior a la que tiene que ir. Entonces, cada uno de nosotros tenemos actividades que sabemos que nos calman y es bueno identificar cuáles son. O sea, el deporte, por ejemplo, que vosotros sois muy deportistas, es una herramienta maravillosa contra la ansiedad. Cuando el deporte que haces lo haces de una manera que te produzca disfrute y que no sea siempre competitivo. Porque si entras en un deporte que es muy competitivo, te puede generar ansiedad. sí. Pero si tú lo haces de una manera más lúdica, el deporte es un gran productor de frecuencias alfa, se llaman, de la calma, que va a venir a contrarrestar tu ansiedad. Entonces, de hecho, lo sabéis. O sea, hay mucha gente que dice, jo, es que necesito el deporte para soltar, o sea, para soltar esta olla a presión, Sí. ¿no?, que tengo dentro de la cabeza. Entonces, el deporte es una gran para todo el mundo, pero o sea, frecuencias alfa de la calma que vienen a contrarrestar la ansiedad, para mucha gente es la meditación, pero no solo es la meditación, porque ahí hay un poco de, claro, como que ha monopolizado, ¿no?, que la manera de tener bien a tu cerebro en calma es a través de la meditación. La meditación es fantástica, pero no todo el mundo está hecho para meditar al principio para vencer su ansiedad, porque les genera más ansiedad. De hecho, meditar. Entonces, ayuda poder aislar un momento tranquilo. La naturaleza apoya mucho a bajar la ansiedad, porque el mirar a espacios abiertos hace que la retina funcione de una manera, al ver más tridimensionalidad y ver espacios más abiertos, se generan también más frecuencias alfa de la calma. Entonces, un paseo fuera y estar en la naturaleza te baja la ansiedad, seguro. Si además le pones música, pues también. O sea que en el fondo es
Porque claro, esto puede sonar como muy simple. Oye, ¿de verdad se me va a ir la ansiedad escuchando música? Bueno, es que si tú tienes ansiedad y haces en los procesos que lo primero es entender que tu ansiedad es un cuento chino de tu mente, entonces no te la crees, ya empiezas a trabajar distinto. O sea, primero es un cuento chino. Segundo, frente a la ansiedad yo tengo que hacer determinados patrones para ir cargándome este cuento chino. En el libro lo explico, que es demasiado largo aquí para explicar, pero lo explico. La ansiedad en el fondo es entender que tu cerebro está muerto de miedo, es como un niño que tiene mucho miedo. Entonces, ¿qué harías frente a un niño que siente miedo? Pues estos pasos. Le mirarías con ojos de calma. ¿Cómo haces eso con tu cerebro? Le tranquilizarías, le despistas mirando a otra cosa. Esas son las mismas pautas que tú puedes hacer contigo mismo para bajar esa ansiedad. Y has mencionado música, o sea, algún tipo de Sí. música. O sea, si yo me pongo tecno, de repente me va a bajar la ansiedad. Pues si para ti el tecno es una música que te da buenas sensaciones, sí. Igual, Pero lo lógico Sí. es ponerte una música más suavecilla, pero una que te haga sentir bien. Y luego, para terminar, o sea, realmente lo que yo conozco y lo tengo, o sea, es muy pragmático para mí, porque es que vemos a muchas personas sacarles de patrones de ansiedad continuados de años, es realmente a través de las frecuencias cerebrales. Porque en el fondo, cuando sientes ansiedad es porque tu cerebro está anclado en unas frecuencias que se llaman high beta, o sea, sus conexiones neuronales están disparando en unas velocidades que son muy altas, y si tú con el entrenamiento cerebral vas directamente a eso, a cambiar esas frecuencias, pues es la manera más rápida de bajar ansiedad. Entonces, el entrenamiento cerebral yo lo recomiendo, o sea, bueno, no me puedo cansar de recomendarlo, porque es lo más rápido. Y antes de llegar a la ansiedad, hemos mencionado que el estrés es lo que hace que al final llegues a tener ansia o ansiedad. Y para un ejemplo, por ejemplo, pues oye, una semana que miras tu calendario el lunes y dices, joder, no voy a dar abasto, tengo un montón de curro, tengo no sé qué. Nosotros mismos esta semana, entre curro, entre podcast, etcétera, entrenar un poquito y tal, dices, ostras, no me va a dar tal, y te pones cada día y no llegas y dices, te sientes un poco estresado. O sea, ¿cómo recomendarías tú que lidiásemos con eso? Mítico de ponerte una lista de los to-dos. O sea, ¿hay alguna estrategia que tú uses o que recomiendes para la gente en esa situación? Sí, bueno, hay muchas. Esa pregunta es genial, porque en el fondo lo que queremos es romper desde la base que no llegues a un estrés negativo, que se llama distrés y es el que hace que luego se vuelva ansiedad. O sea, todo lo que son mecanismos para sacarte la preocupación de la cabeza ayuda. Entonces, efectivamente, escribir listas ayuda. El reducir tareas ayuda. El pensar que no tienes que ser tan perfecto ayuda. O sea, el bajarse carga. O sea, realmente nos exigimos mucho. O sea, eso ayuda. Pero luego hay momentos en los que no lo puedes evitar y tienes más cosas de lo normal y más carga y tienes que lidiar con ello. Siempre que seas capaz, por ejemplo en esta semana que tenéis muchas cosas, si tú miras la semana y tiene un montón de cosas de deber que hacer, pero tú en esa semana o sea, reservas unos momentos que los tienes ya reservados de antemano de placer o de disfrute, sin un objetivo concreto, estás haciendo bien a tu cerebro. En el fondo estás equilibrando, le estás dando una de cal y otra de arena. O sea, le estás diciendo, te voy a exigir mucho, pero no se me va a olvidar darte algo. Y fijaros que esto parece de perogrullo, pero no lo hacemos. O sea, uno tira hacia adelante haciendo cosas, de ver, y no te das cuenta de que en tu día, oye, espera un momento, ¿cuándo me he aislado yo conscientemente un momento en este día tan demandante para pasármelo bien? Y eso lo cambia todo, porque nuestro cerebro en ese sentido es como que nos pueda escuchar, como que intenta saber hacia dónde le vamos a llevar y él se asusta. Y si ve que le pones mucha carga, dice, jo, es que me va a quemar. O sea, me sigue pidiendo. Pero si tú le demuestras, no, me pide, pero oye, de repente me ha dado este regalo en forma de tiempo para mí, de disfrute, de tal, eso, solamente esos momentos hacen que baje lo que se llama carga alostática, que es la carga que hace el estrés. Y esos momentos durante el día, o sea, en la mitad del día. Y lo mejor es en la mitad del día, en momentos donde no deberías dárselos, donde no toca. Porque hay esta cosa que yo llamo placeres culpables, que es el cómo buscar momentos que le regalas a tu cerebro en un momento donde él lo va a apreciar más. ¿Y cuándo lo aprecia más? En medio del estrés. Entonces, por ejemplo, es muy útil que, o sea, obviamente, pues lo tienes que parar algo que no puedas parar, ¿no? Pero si tú imagínate que tienes una mañana muy llena de cosas y notas que estás como muy presionado y dices, pues me voy a dedicar 20 minutos a ver un trozo de esta serie que a mí me gusta, por ejemplo. Y lo haces de forma consciente, pero esa es la clave, ¿eh? Decir,
pero te voy a regalar esto. Ese es el tema. En el momento en que tú te regalas esos momentos, el mensaje que le estás pasando a tu cerebro es, no estás metido en una rueda, en una jaula. O sea, yo sí tengo maneras de regalarte un poco de libertad. Y eso cerebralmente es increíble. De hecho, os animo mucho a que lo probéis, porque es que notas cómo luego tienes más energía. O sea, es que es un regalo que yo estaba pensando, mientras comentabas esto, estaba pensando en qué momentos nos damos nosotros. Y claro, inmediatamente he pensado, bueno, pues cuando salimos a entrenar en bici. Claro. Pero realmente no, porque salir a entrenar en bici es otro tipo de deber. Entonces es como... Yo lo estaba pensando más como, o sea, por lo que dices, es como que tienes que meter en tu calendario tu momento de placer forzado, pero sabes que va a estar ahí. Porque, por ejemplo, tú y yo acabamos despriorizando la bici y luego es como, me cago en la puta, si es que no entro en bici, ahora son las 11. Pues el otro día mismo llegué, tío, tengo que hacer las series de bici y a las 11 de la noche estaba con una cara de culo en la bici diciendo, tío, ¿qué hago aquí? Son las 11, vengo de grabar un podcast, pero tengo una carrera, es como todo estrés, ¿no? Pero claro, yo creo que si repriorizas la bici como, oye, a mediodía de 1 a 2 voy a hacer mi bici, sí o sí, y me voy a organizar el resto de cosas que son también un must tener. Sí, pero sigue siendo deberes. Porque al sigue final, cayendo un poco en deber. Sigue cayendo un poco. O sea, esto es. Ella lo que comenta es literalmente decir: no, antes de comer, voy a parar como 20 minutos antes y me voy a poner una serie en Netflix, tío, o un vídeo en YouTube que me ha mandado Cristóbal. Ya, las redes sociales o lo que sea. sea. En plan, o ver reels como un tonto. Sí, lo que pasa que eso, bueno, ahí hay que tener cuidado porque cuando ves reels, cuando caes en las redes sociales, como nos sumergimos en ellas y pierdes como un poco la consciencia de que estás haciendo eso. Pero la puedes hacer también, o sea, puedes decir, me voy a regalar 15 minutos de que me da la gana ver esto que no debería estar viendo. Está bien. Sí, o sea, el objetivo es que no haya objetivo en ese tiempo. Vale. O sea, realmente algo que te dedicas que solo por vivir. Porque, oye, ¿cómo no me voy a permitir yo un rato para hacer lo que me dé la gana? Que no sirva para nada. Entonces es dejar de exigirle al cerebro, es levantar el acelerador durante ¿Y un tú momento. qué haces en ese caso? Yo hago muchas cosas y de hecho soy bastante rebelde y me gusta serlo y creo que es lo que hay que defender. Yo, por ejemplo, he perdido mucho el miedo a decir no. Entonces hay veces que viene una semana muy cargada y a mitad de la semana digo, espera, no, te has pasado. O sea, te has pasado y entonces no estás... O sea, yo noto enseguida cuando ya no me siento libre, cuando estoy un poco forzada. Entonces, estar forzado durante un tiempo está bien, pero cuando te pasas ya no está bien, hay caes en el estrés negativo. Entonces, yo me tomo la rebeldía de anular cosas. Yeah. Y eso no es bueno. O sea, muchas veces que, bueno, pues, oye, te cargas una culpa, pero yo sé que lo estoy haciendo por mí. Entonces, es un acto de liberación que mi cerebro necesita. Y sé que lo necesita. Porque hay momentos en los que hay muchísimas cosas y si yo... y creo que nos pasa a todos. Si tú por delante a tu cerebro le pones que le vas a exigir siempre y que no le vas a escuchar, ¿qué mensaje le estás dando? Le estás diciendo, o sea, no me importa que te quemes, o sea, tienes que llegar donde tienes que llegar. Entonces, como que no te importa lo que le está pasando. Cuando tú te mandas un mensaje de, bueno, yo creo que voy a hacer todo esto, pero si no llego me voy a permitir la libertad de parar, eso es muy importante. Entonces a mí me ha pasado que bueno, pues lo siento por quienes les he anulado citas, pero me ha pasado de tener agendas muy llenas y decir, pues sabes qué, que no, estas sesiones no las voy a hacer bien, no me hacen bien a mí, tengo que anular esta agenda. Fíjate, eso es tengo como que cancelar. Lo hemos comentado tú y yo, pues en eso coincides con Kipchoge, no sé si sabes quién es un maratoniano, el mejor de la historia, y él tiene una serie en Amazon donde habla de su vida y tal, y él dice, the power of the mind, y dice como, people don't know, the superpower is to say no. Que lo he escuchado, he visto esa serie. Y el tío dice, frase, sí. the power of saying no. Y sí, que como, lo dice muy rotundo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno. Es algo que no... Que es importante saber y que tenemos que enseñar desde nuestros jóvenes. Tienes toda razón. Tenemos además, el derecho a decir no. Y cuando miras el calendario y estás como un poco estresado y cancelas algo, aunque sea del día de mañana al siguiente, como que inmediatamente dices... Creo que también afecta bastante a todo el mundo de hoy en día con lo que se llama el comúnmente conocido como FOMO, que es el Fear of Missing Out. Sí. Que al final es como, esto que estará todo, independientemente de que estamos hablando ahora un poco más de curro, y esto del FOMO también puede ser a nivel social, ¿no? Pero que como le exiges tanto al cuerpo, no duermo porque tengo que ir a hacer brunch aquí, luego a entrenar, luego con luego a la cena, luego salgo, luego otra vez. Es como, joder, claro, di que no, y luego estás tú en casa tranquilamente y es como que el cuerpo dice, joder, menos mal, ¿sabes? Sí. Mira, cuando te entrenas a nivel cerebral, y claro, yo me he entrenado bastante, o sea, yo soy la primera que predico con el ejemplo, o sea, cuando puedo me hago sesiones. Ocurre una cosa a nivel cerebral y es que esto que estamos hablando te lo avisa tu sistema. O sea, no es que tengas que... O sea, al principio sí te lo tienes que imponer un poco más, pero después se vuelve una cosa muy natural. Entonces a mí no me hace falta mucho esfuerzo porque me doy cuenta de
ahora tienes que parar, ahora te viene bien esto, o sea, es como que, y esto es algo que compartimos todos los que nos entrenamos, ¿eh? Es una de las grandes cosas que es una sabiduría de tu cerebro, que te dice tal. Entonces, y por ejemplo, hay una cosa que es muy valiosa saberla también y que la conocemos los que nos entrenamos, y es que precisamente cuando le haces esos regalos a tu cerebro, él te premia de vuelta, dándote mucha más eficiencia, muchas mejores ideas, o sea, te hace... Yo disfruto mucho, por ejemplo, un acto de rebeldía mío de estos placeres culpables es quedarme tranquilamente escuchando música, viendo una revista o tumbada en mi jardín, en un momento donde no debo hacerlo. Las mejores ideas, por ejemplo, para escribir el libro, el poderme sentar luego a escribir de seguido, todo eso viene siempre después de esos periodos. Entonces, es muy bueno saberlo. Bueno, pues vamos al tema favorito de la neuroplasticidad. Muy bien. Ahora sí que sí. Aunque lo hemos tocado un poquito, la pregunta del millón es ¿qué es la neuroplasticidad? Vale. O sea, ser plástico significa ser modificable, transformable. Entonces, si le metemos neuro, es a nivel neuronal. Y eso abre lo que son las neuronas, que son las células del cerebro. Entonces, lo que se sabe era de la neuroplasticidad, que el primero que vislumbró que podía haber algo así como que pudiera cambiar nuestro cerebro fue don Santiago Ramón y Cajal. Él fue el primero y no tenía, claro, no vislumbró, o sea, él fue el primero que lo vio, pero no se dio cuenta de lo grandísimo, a dónde llegaba todo esto. Entonces, ahora lo que se sabe es que las neuronas pueden cambiar intraneuronalmente, por fuera, las estructuras, el cómo se conectan los caminos neuronales, el cómo se activan las áreas del cerebro, el que un área del cerebro que está destinada a hacer algo, si hay una afección al cerebro y ha habido un traumatismo que ha afectado ese área, de repente esa función que hacía ese área luego la puede hacer otra área cerebral. O sea, esas cosas es donde viene el gran futuro de la neuroplasticidad, que es cómo hacer que nuestro cerebro vaya eligiendo hacer cosas de distinta manera, porque él tiene esa capacidad. Entonces, la neuroplasticidad en el fondo es la capacidad de transformación que tenemos todos. Y eso abarca todo. O sea, nunca ha sido más falso que ahora el decir yo soy así y no puedo cambiar. O sea, para nada. ¿Y se va perdiendo la neuroplasticidad cerebral con la edad? Sí, o sea, desde luego cuando más plasticidad hay es hasta como los 24 años, toda esa fase, desde el nacimiento, o sea, el nacimiento muchísima, por supuesto, hasta los 24, ahí empieza en decadencia, pero fíjate que, por ejemplo, una cosa que yo veo es que todas las personas que hablan idiomas, que tienen trabajos, que ahora, por suerte, hay mucho en la población, que tienes trabajos que tienes que adaptarte mucho a las cosas, porque hablamos, a mí pues me molesta un poco. Hay profesionales y colegas que son como muy catastrofistas con la vida, ¿no? Con lo que vivimos hoy en día y qué tal, y que bueno, estamos perdiendo la capacidad de concentración, qué tal, no sé qué. Yo digo, hombre, sí, hay cosas que estamos perdiendo y que tenemos que tener cuidado y reforzarlas, pero hay otras cosas que estamos ganando. Y es que nuestro cerebro le tenemos con mucho ejercicio continuo. Y como os decía antes, precisamente el cambio, el fallar, que eso es algo a lo que nos tenemos que enfrentar más ahora, que antes igual la gente vivía más cómoda, más en las situaciones conocidas, pero a nosotros no, tenemos que enfrentarnos a retos continuamente, es la mejor manera de trabajar nuestra neuroplasticidad. Entonces yo no estoy de acuerdo en que tengamos cerebros peores que antes porque nos cueste más concentrarnos, no estoy de acuerdo con eso. Creo que estamos teniendo cerebros que están muy trabajados y que están desarrollándose en áreas que ni siquiera nos damos cuenta, y de hecho lo ves en los jóvenes, que tienen maneras de hacer las cosas que son distintas y muy rápidas, y que son muy rápidos porque tienen todo este ejercicio cerebral. Y no me acuerdo de la pregunta de inicio. Sí, con la edad, se disminuye. Vale, entonces lo que yo estoy viendo en los entrenamientos es que a cualquier edad, y fíjate que tengo gente que entrenamos muy mayor, de 80 y tantos años, incluso a esa edad están cambiando. O sea, eso te iba a preguntar, o sea, hay, porque a mí me han saltado muchos anuncios de aplicaciones para el móvil, etcétera, de como entrena tu habilidad cognitiva, tal, etcétera. Y de hecho tengo alguna, pues que cuando te aburres, en vez de meterte en Instagram, pues te pones a hacer números o lo que sea. ¿Estas son buenas? O sea, ¿valen todo para ayuda, algo? sí. Todo ayuda. Todo ayuda. O sea, nada es tan directo como trabajar tus frecuencias cerebrales, pero todo ayuda, sí. Porque además ayuda el que tú seas consciente de que tienes que hacer algo para mantenerte... Es como decirte, ¿sabes? El punto de partida ya es bueno. El que digas, voy a hacer algo para mantenerme la mente activo. activa. Eso es. Claro. A mí me gustaría... Hay un neurocientífico que se llama Andrew Huberman, seguramente le conozcas, Sí. pero que habla mucho como temas muy técnicos y también con el tema del agua fría, el baño Sí. y la sauna y tal, ¿no? Entonces, como lo hemos tocado antes, sí que me gustaría cubrir contigo Sí. qué opinas de los baños de agua fría, pero desde el punto de vista de hacer algo incómodo todos los días que vas a vencer esa fricción que entiendo que será ser, no sé si se dice más neuroplástico o trabajar tu neuroplasticidad, no sé cómo Sí, sí, está todo súper bien dicho. Pero eso tú ves que tiene beneficios a nivel mental, decir, oye, Dios, qué fricción tengo a meterme en la ducha y ponerme a tope de fría, pero luego voy a salir y voy a generar esa dopamina. ¿Eso Es son real. prácticas que recomiendas? Sí, sí. Lo que pasa que
O sea, la base de esto puede ser con agua fría o de otras maneras, pero es verdad que el agua fría es muy directa. La base de esto es obligarle a tu cerebro a enfrentarse a un estrés puntual, rápido y que tiene un principio y un fin bastante rápido. Pero en ese estrés es igual que cuando entrenas, o sea, cuando entrenas, por ejemplo, carrera y entrenas potencia, cuando desarrollas potencia es cuando haces sprints, ¿no? Puestos en bici, pues también. Igual. Se trata un poco de lo mismo. O sea, a nivel cerebral es como sacarle de lo normal, de la velocidad a la que está acostumbrado y de repente meterle un estrés corto sostenido porque ahí le exiges que se movilice. Entonces, es algo que se llama hormesis, que es someter a tu sistema a unos estreses controlados para que en el momento, para que tenga más resiliencia cuando realmente haya estrés. No se asuste. En el fondo tiene que ver con que tu cerebro no se asuste, no entre en modo de alerta y de emergencia porque haya un estrés. Le haces más resiliente frente al estrés. Que es esto de ser más antifrágil. Es muy fuerte que, o sea, el cerebro, aunque tú lo hagas 1000 veces, o sea, te sigue dando ese momento de pereza. O sea, a mí me sigue dando el momento de pereza antes de entrenar, que luego lo hago, que es como cállate que lo voy a hacer. Cuando te vas a meter al frío es igual, es en plan, no, que voy. O sea, y no para. O sea, es continuo. Entonces es como, joder, parece como que no aprende que lo voy a hacer igual. Pero mira, ahí lo que estás diciendo es de lo que partíamos, es de cómo hacer, cómo no sucumbir a lo que nuestro cerebro quiere que hagamos por biología. O sea, si nosotros sucumbiéramos, posiblemente estaríamos en el... O sea, si sucumbes, estás en tu sofá viendo una película. Claro. Nunca saldrías a andar en bici. Claro. Pero no sucumbes. Sí, todo lo bueno te da un poco de pereza al principio. Ahí está. Claro, pero también es verdad que sueles tener más fricción. O sea, pues por ejemplo, cuando acaba la temporada de bici, que te plantas 3-4 semanas en el sofá, que palomitas aquí, que tal, no sé qué. O sea, luego el volver, o sea, una vez el volver genera mucha fricción, que entiendo que tienes que trabajar esa neuroplasticidad, igual me estoy jugando, pero luego es verdad que cada día que vas entrenando, o sea, aunque te da pereza, sabes qué va a pasar y te da menos pereza porque ya estás como metido en la rueda, ¿no? Entonces, es por la... Y porque ya tienes dopamina, te está generando ese reward, esa retroalimentación de hay un beneficio detrás de eso. Por eso, la manera de superar pues la fricción que hay al principio frente a esto, la ducha fría, etcétera, es darle el buen significado de por qué estás haciendo eso. Esa es la gracia de esto. O sea, ¿por qué me meto yo en una ducha de agua fría o en una bañera con hielo si sufro? ¿Por qué? Pues porque hay una razón detrás que me va a hacer bien. Y si tú estás de acuerdo con esa razón y te comprometes con ella, está fantástico. O sea, pero es interesante entender por qué hago eso. Porque puede ser muy generador, perdón, porque es que puede ser muy generador de estrés. Si tú te sometes a agua fría sin saber por qué lo estás haciendo, quizás estás haciendo algo que no es tan bueno con tu organismo. Y de hecho, hablando, fíjate, del agua fría, porque claro, se ha puesto tan de moda que pensamos que es bueno para todo el mundo y para cualquier situación, y no estoy muy de acuerdo. O sea, creo que es una manera muy rápida de conseguir esta antifragilidad, que es bueno, pero creo que nuestro sistema, para cuidarle bien y que no se nos ponga en modo alerta, necesita saber que hay, aparte del beneficio que nos da él en forma de ráfagas de frecuencia alfa, otra vez de calma después de hacerlo, está bien que le digas, vale, te meto en agua fría, pero igual también te cuido con agua caliente, que es muy buena en determinadas cosas. Oye, pues luego te voy a cuidar y en las articulaciones te pongo un poco de calorcita, etcétera. O sea, quiero decir que es un poco balance con el sistema, porque si no le estás pasando el significado otra vez, tenemos que pensar que nuestro cerebro... Lo mejor es pensar que es un niño. Si tú no le explicas lo que le estás haciendo y encima solo le haces sufrir, pues este niño se te va a rebelar y te va a sacar la agresividad por algún lado. Sí, me viene a la cabeza directamente nuestro ejemplo de la importancia de un día de descanso. Claro. O sea, como decir... No puedo entrenar y no parar nunca. O sea, tienes que tomarte ese día y literalmente como decir, oye, este es el día para que mi cuerpo se recupere. Entonces ahí, pues, yo qué sé, te das más lujos, te das un masaje, lo que sea, y todo eso tu cuerpo, pues, es la única manera de luego lidiar con el estrés que le vas a dar. Y luego durante el entrenamiento tener muy claro, ¿yo por qué entreno? Claro. ¿Qué es lo que me aporta esto después? Porque a veces uno pierde un poco la perspectiva, ¿verdad? Cuando está... ¿A nivel fisiológico o a nivel objetivo? A todo. A todo. O sea, ¿qué gano yo entrenando? O sea, ¿por qué estoy entrenando? ¿Qué es lo bueno de esto? ¿Dónde me lleva? Y eso hay que decírselo a nuestro cerebro. Me parece brutal eso. Hay que hacerlo concreto y positivo. Yo tengo aquí una última pregunta para la neuroplasticidad y es, ¿qué opinas de la visualización? ¿Crees que ayuda a la neuroplasticidad? Porque, ponernos un ejemplo de ducha agua fría, pero bueno, puede ser también hablar en público o lo que sea, el enfrentarte a algo incómodo visualizándote superándolo, o por ejemplo el otro día tuvimos una carrera de 200 kilómetros que yo pensaba que llegaba menos entrenado de lo que debería y realmente hice un ejercicio de verme en la meta, de decir, lo voy a conseguir. ¿Qué opinas tú de la visualización? ¿Te ayudó o no, Ari, esto? Partí la cadena y nunca llegué, pero es verdad que en comparación con el año pasado, cuando me tuve que retirar, le dije a Cristóbal, he disfrutado de la carrera. Y cuando el año pasado
o sea, me tuve que retirar en el kilómetro 120 de 190, con lo cual ponte que casi 2/3 de la carrera hechos. Pero el año pasado, cuando iba por el kilómetro 60, estaba estresado de decir, joder, lo que me queda, madre mía, estaba como metido en el bucle de no sé si voy a aguantar, no sé si voy a llegar, nunca he hecho 200 kilómetros. Y sin embargo, o sea, el acojón era el mismo, pero sí que me visualizaba llegando a la meta y diciendo voy a llegar y me voy a encontrar a Cristóbal y voy a disfrutar de la carrera, como que iba mucho en el mood de disfruta, apriétate, gestiona tu energía, estás aquí porque quieres, es algo que disfrutas, no sé, apriétate, busca ese máximo nivel, pero sí que estaba todo el rato, no sé si es engañándome, pero intentando visualizar cómo quería que fuese esa experiencia para mí. Súper. Entonces, no sé si está bien, no sé si está mal. A mí me Perfecto, funcionó, pero perfecto. ¿tú qué opinas de visualizarte en éxito, en lo que te propongas? Es importantísimo, es clave, sí. Es la razón que le das. En el fondo, mira, la explicación es muy básica. Tu cerebro te va a ayudar a hacer algo si sabe que tiene un final feliz. Entonces, cuando a veces te quedas en el proceso, como te pasó en la otra carrera, donde te quedas en el sufrimiento y no sabes, es porque tu cerebro no tiene muy claro hacia dónde le vas a llevar, no es capaz de visualizarse pasado ese sufrimiento, que es lo que viene detrás. Entonces, si tú de antemano visualizas que la situación ha terminado y terminado con éxito, en el fondo estás cerrando el círculo y le estás diciendo, oye, que te estoy pidiendo mucho esfuerzo, pero porque te quiero llegar aquí, a que disfrutes esto. Entonces, si tú esa visualización de dónde llegas y de además pasándolo bien y metiendo sentidos, o sea, metiendo tus emociones, metiendo lo que se siente, porque ya lo has vivido antes, lo que es llegar a una carrera, lo que es ese orgullo del trabajo bien hecho, pues si tú eres capaz de visualizar eso antes, estás haciendo que ese sufrimiento intermedio sea muchísimo más llevadero. O sea, eso es fundamental, o sea, visualizar, que lo puedes hacer de distintas técnicas, pero en el fondo es siempre tener claro hacia dónde llegas y qué vas a conseguir ahí, y qué vas a sentir ahí. Es importante meter los sentidos, porque nuestro cerebro sabe de emociones, sabe de sentir, qué se siente en eso. O sea, que lo hiciste estupendamente y la muestra es que se te hizo más fácil y que disfrutaste. Y has dicho algo importantísimo, porque no solo es visualizar, sino visualizarte en el disfrute, además. Eso es clave. O sea, yo creo que es muy curioso que todo el mundo me pregunta, porque también he tenido otros problemas mecánicos en otras carreras y venía quemado, joder, una semana de mierda, pues partí una rueda en la anterior, es como que nunca tal. Y esta vez, tío, estaba con una sonrisa de oreja a oreja, en plan, tú, que bien lo he hecho, que bien me lo he pasado, no sé qué. Y todo el mundo me decía, pero estás bien. Y yo, en plan, sí, o sea, estoy bien. Qué bueno, qué bueno. Y lo he estado analizando y yo creo que fue porque visualicé que el proceso iba a ser cachondo, iba a ser divertido y que no era solo, ¿sabes? Ir de punto A a punto B y parar el Garmin y decir, vale, 7 horas. Sí. Bueno, y eso para que quede más allá de lo que yo piense, o sea, en las imágenes cerebrales, en resonancia magnética funcional se llama, que es como poder hacer una foto al cerebro, eso es lo que se ha visto. O sea, si tú le pides a una persona que visualice algo que le asusta y que le hace estar mal, conecta unas áreas cerebrales muy diferentes a las que conecta cuando le pides que visualice algo que le lleva a un buen lugar, etc. Entonces, las que conecta cuando va a un buen lugar amplía muchísimo el riego cerebral, entonces te va a dar mucho más de todo. O sea, te va a dar más energía, te va a dar más resiliencia, te va a dar más capacidad de sufrimiento, muchas más cosas, porque tu cerebro está programado para eso. En cambio, en la otra parte, se te queda en el miedo, en la alerta, en el no darte nada. Y ya que hemos entrado en tema de deporte, o sea, tú, aparte de trabajar con directivos del más alto nivel, de hecho vienes a dar una conferencia con directivas top de España, etcétera, y también trabajas con deportistas de muy alto nivel. O sea, ¿cómo ha sido trabajar? O sea, ¿siempre lo has hecho? O sea, ¿o es algo que ha pasado ahora hacia este momento de tu carrera? Pues ha pasado en los últimos 4 años, yo creo, sí, en esta última parte de mi carrera. Yo siempre he estado muy cerca del deporte y de la mentalidad deportiva, o sea, la conozco bien. Pero, o sea, así contrataciones directas de, oye, te quiero contratar para que hagas un entrenamiento específio en estas áreas. Y normalmente, ¿qué es? ¿Es un tema de o sea, la gente, los deportistas te piden, oye, quiero aprender a gestionar mis nervios? ¿O es más un tema de quiero aprender a saber sufrir más, por ejemplo? ¿O qué es? Porque en mi caso, por ejemplo, yo uso una técnica que no sé si tiene ningún sentido en el mundo o no, pero es que cuando vas sufriendo mucho en bici, que en bici yo siempre digo que es un deporte que se sufre mucho, porque a diferencia de correr, tú cuando vas corriendo llegas a un límite en el cual estás tan cansado que te caes. Pero en bici el movimiento es como tan natural que es que llegas a unos límites muy profundos. Ha sido muy oscuro. Entonces yo me digo a mí mismo muchas veces en plan, no te vas a morir. Como en plan, parece que te vas a morir, pero no te preocupes que no te vas a morir. Y eso a mí me da como para dar ese 1% más de decir, aguanto la rueda de este tío porque si se me suelta estoy perdido, ¿no? Claro. Entonces, la gente que te ha contratado, con la que has trabajado,
¿Para qué ha sido? ¿Para nervios? ¿Para aprender a sufrir mejor? Para todo, fíjate, para todo. Bueno, está muy bien que te digas esa imagen de no te vas a morir, porque en el fondo le estás diciendo a tu cerebro que hay un final feliz, que no te vas a morir, ¿eh? Claro. O sea, que te das cuenta, le estás haciendo eso, le Claro, estás poniendo, claro. le estás cerrando el círculo. No, mira, en el mundo deportivo pasan cosas muy distintas y además depende mucho de los deportes. O sea, por ejemplo, en tenis entrenamos mucho para la concentración, para mantener muy bien la concentración sostenida, que no te vengan pensamientos negativos que te autoboicotean. Claro, ejemplo. en tenis se nota mucho. ¿Vale? En tenis va por ahí, en tiro al arco también va por ahí, en golf va por ahí, Claro, en quedarte como muy concentrado. Además hay un tema con el entrenamiento cerebral que también te ayuda a lo visual, a lo táctico, a los movimientos. Yo, por ejemplo, cuando pilotaba lo notaba mucho. Es que es una cosa curiosa, pero cuando tú te entrenas notas los movimientos. Yo notaba mucho, o sea, yo estaba mucho más relajada, mucho menos tensa, movía mucho mejor las manos cuando me entrenaba. Entonces eso en todos los deportes que necesitan un poco de precisión, pues hay unas áreas que se entrenan para eso. Por ejemplo, en el mundo del fútbol hay distintas cosas que se entrenan. Desde el mundo emocional del jugador, porque si el jugador no es capaz de salir al campo habiendo dejado sus temas emocionales detrás, se los lleva con él, y eso afecta de muchas maneras. Bueno, por supuesto en lesiones, pero afecta en cómo se relaciona con el entorno, con los compañeros, en cómo genera situaciones, etc. Pero mira, en el mundo del fútbol hay desde el mundo emocional, que por algún motivo está muy metido dentro del mundo del fútbol, o sea, no es fácil. Aunque parece, ¿verdad? Desde fuera no es fácil ser futbolista profesional. A mí me parece chungo, la verdad. Es bastante complicado con todo lo que tienen que Es complicado. Está bien lidiar. pagado, pero es complicado. Sí, es verdad. Una cosa no quita Está la muy otra. bien pagado, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Y no dejan de ser cerebros humanos. Sí. Por ejemplo, en ese deporte es muy interesante el trabajar algo que se llama la intuición espacial. Tú cuando te entrenas puedes entrenarte para que tu cerebro registre mucho mejor cuáles han sido los movimientos de los otros jugadores. Entonces, si un jugador puede predecir, es una cosa que llamamos como el sexto sentido, es lo que se entrena ahí. Si puedes predecir un poco cómo se ha movido la gente, dónde va a ir, pues realmente te estás anticipando un poco a las jugadas. Entonces, Claro, que es lo que dicen que hacen los mejores, ¿no? Que son como capaces de hacer cosas antes de que pasen y tal. Eso se entrena. Ya ves. O nosotros hemos entrenado un equipo de fútbol entero, y entonces lo que estábamos entrenando es la seguridad y el cómo se llevaban unos con otros, ese espíritu de camaradería, que también se entrena. O sea, tú puedes entrenar a nivel cerebral para que te lleves mejor con la gente que tienes alrededor y comuniques mejor. Claro. Entonces, y así, pues cada deporte tiene... Y para un caso específico, por ejemplo, yo estoy pensando en un jugador que siempre lo pienso cuando pasa. Final de un mundial, penaltis. Sí. Y pones al chaval de 25 años a tirar un penalti y le está mirando todo su país. O sea, ¿ahí cómo lo podrían afrontar? Tanto ellos como cualquiera en sus nervios a su escala, ¿no? Pero ¿qué podrían hacer? ¿Como algún tipo de ejercicio mental en el momento para calmarse, respirar? Sí, bueno, ahí trabajamos, y eso es una cosa que trabajamos en el alto rendimiento, no solo en el deportivo, pero ese es un súper ejemplo. Trabajas la burbuja de concentración. O sea, trabajas cómo aislarte de todo lo que está ocurriendo alrededor y que tu cerebro vaya a un lugar de calma y que diga, yo esto sé hacerlo y lo voy a hacer bien. Eso es lo que trabajas. Entonces, ¿cómo aislarte de todo? Para eso tienes que hacer esta burbuja de concentración, como yo cuando lo escribía, que ponía mi vela. Bueno, pues eso se trabaja de antemano y entonces generas la burbuja de concentración para esa persona. Entonces, antes de tirar ese penalti, él está en un lugar familiar, conocido, que su cerebro reconoce y que en vez de tenerlo en alerta, lo tiene en un lugar con un final. Se inhibe un poco de... Se inhibe. Y eso es un trabajo que se Y eso hace. podría ser mediante, por ejemplo, rituales de coloco el balón así, Claro. doy 2 pasos, me seco el sudor con la camiseta, o lo que Sí. sea, que le mantenga como en su zona y ya sepa que eso lo ha hecho antes y sabe Sí, completarlo. que en este caso se hace a nivel de frecuencias cerebrales, porque tú puedes hacer que tu cerebro frente a esas situaciones no genere las frecuencias del estrés, sino que se queden unas frecuencias más calmadas. Ahí hay unos sistemas, hay unos entrenamientos específicos que se llaman de sincronía, que es como generar frecuencias alfa de forma síncrona en varias áreas cerebrales a la vez. Y entonces lo que te hace es estar muy sereno en situaciones que son estresantes de por sí. Entonces, si trabajas eso y a la vez trabajas en paralelo, que ellos hayan tenido ese ritual, que si os dais cuenta, casi todos los deportistas tienen un ritual antes de sus grandes momentos. Y todos deberíamos tener un ritual antes de nuestros grandes momentos. Pues tu cerebro hace todo. O sea, como que lee esto que está pasando, lo conozco, tal, entonces bajo las frecuencias. Entonces es como la mejor de las condiciones. Y para hablar de deporte, pero un poco más a nuestro nivel, o sea, las cosas que nos pasan a nosotros, tenemos aquí un par apuntadas. En mi caso, por ejemplo, antes de una carrera importante, como puede ser la del fin de semana pasado, la noche anterior para mí es imposible dormir bien. O sea, es como... O sea, nunca duermo bien. Siempre acabo durmiendo como 4 o 5 horas. Siempre me acuesto como mal. ¿Hay algo que yo podría hacer, ya sea visualizarme o lo que sea, para como
joder, intentar relajarme e irme a dormir? Sí. Mira, yo te diría dos cosas. La primera es que no le dieras tanta importancia, porque lo que te está ocurriendo la noche de antes es que tu sistema ya se está poniendo en la alerta que necesita para hacer esa carrera. Claro. O sea, tiene una razón de ser. O sea, otra cosa es que no duermas la semana de antes entera y tal, pero la noche de antes creo que es bastante habitual y creo que le pasa a mucha gente y a muchos deportistas. Habría que ver si en tu caso eso es algo que afecta directamente a tu rendimiento o no, porque puede que no le afecte, ¿eh? O sea, nosotros tenemos la capacidad cerebral, es una cosa que también trabajamos. Igual que uno se mete en una ducha de agua fría para trabajar esa incomodidad y esa hormesis, también puedes trabajar el dormir poco y estresarte mucho durante un periodo de tiempo que está contenido sin que eso sea negativo para tu salud. Entonces, puede que esa noche previa para ti sea la necesaria para que tu sistema se empiece a poner en priming. Vale. Puede ser. O sea, sí, igual me viene bastante mejor no rayarme por no haber dormido. Sí, que despertarte por la mañana. Claro, eso te puede venir muy bien. O sea, claro. Yo le daría una explicación y contar con ello de antemano. ¿No sabes lo que hizo Aris la mañana de la carrera? Nos despertamos a las 6 de la mañana. No, a las 5:30. 5:30. Y tronco, lo primero que haces es mirar cuántas horas ha dormido. Y yo, bro, o sea, estás loco. Yo eso, vamos. No me afecta, claro. En el Garmin lo veo y veo sueño lamentable. Y yo, pues nada, vamos con esto. Pues es que yo, o sea, suerte que miro eso, tío, vamos. No salgo. O sea, tú también duermes mal. Sí, pero, o sea, tampoco te hemos puesto en todo el contexto, pero nos despertamos a las 5:30. Pero es que a las 12 de la noche Cristóbal estaba ajustando el cambio de su bici. Yo dormía en un colchón hinchable en el salón donde todo el mundo estaba de jarana. Entonces, al final, entre que dormimos poco y tal, o sea, yo en ese sentido sí que lo acepté. No tenía nervios, pero lo acepté un poco más de... Sí. Miro el Garmin y me dice, has dormido 4 horas y media. Puntuación del sueño, 43/100. Aceptable. Y yo, no, deficiente. Y yo... Pues ya está, he dormido como el culo. Ya está, es lo que hay. O sea, pero a mí eso me rayaría muchísimo. ¿Y tú, pero qué haces? Y yo, no, si tampoco, no sé. No mires eso, no mires eso. Claro, ya está hecho, pues mira, ahí tenéis el ejemplo. O sea, es que además estáis diciendo algo que es muy habitual. O sea, claro, la gente de mucha élite... o sea, minimiza ese riesgo, entonces ya ha dormido en un lugar bueno, que ya ha dormido antes, pero normalmente en estas carreras a las que vais, duermes en esa cama por primera vez, el cambio, o sea, le estás cambiando algo a tu cerebro, entonces no tiene por qué dormir bien, encima está alerta. Yo creo que es muy importante, de nuevo, el significado que le das a tu cerebro de lo que está ocurriendo. Cuenta con ello de antemano, o sea, y voy a dormir mal la noche de antes, me lo voy a hacer agradable, voy a dormir mal, pero mira, me voy a dar, no tengo ni idea, algo que a ti te... Oye, que no durmiendo bien, pues sea agradable. Llévate algo que te... No sé qué es en este caso, pero que pues sea una leer noche... un libro. Efectivamente, o escuchar música, o te estás escuchando algo que te apetece. O sea, cuenta con que esa noche no vas a dormir bien y que eso no va a influir en tu rendimiento. Porque no tiene por qué influir, porque tu grado de activación es perfectamente sostenible para que tú lo hagas bien y eso sí, luego vas a caer rendido. Pero no te preocupes, no le des importancia. Y hablando de rendimiento... otra cosa que me ha pasado a mí este año, por ejemplo, no sé si Aris tanto, es que he tenido algún momento donde entrenando, siguiendo haciendo todas las cosas igual, he visto como que he dejado de progresar. O sea, como la bici está de números, es muy fácil decir, joder, pues no estoy bajando de peso y no estás subiendo los vatios, por lo tanto, y en un periodo como de 3 meses donde, joder, no mejoraba, ¿no? Y ahí te da un pequeño bajón, como decir, tío, o sea, ya está, o sea, esto es lo que hay y tal. ¿Cómo lidiarías tú con eso? ¿Cómo me aconsejarías que lidiase con eso? Yo lo que hice, para que entiendas, es como dije, bueno, para empezar dije, bueno, voy a seguir, o sea, voy a seguir, en algún momento mejoraré, ¿no? Pero intenté como analizar qué es lo que me está fallando y hablar un poco con Aris también, intentar entender, oye, pues esto es lo que puede estar dando que no mejores, etcétera, pero ¿tú cómo lo...? Claro, yo te puedo hablar desde el punto de vista cerebral, porque esa pregunta, que puedo tener mi opinión desde el punto de vista de deportista, en eso no soy experta, pero la intuición y lo que conozco, la experiencia me dice que nuestro cerebro se acostumbra a determinadas cosas. O sea, igual que te estaba diciendo que la plasticidad o el cambio o el desarrollo viene del fallo, lo que le ocurre es que tiene ya poco fallo, está muy acostumbrado a lo que está haciendo. Entonces te viene posiblemente, vas a avanzar más en bici bajándote de la bici y haciendo otra cosa nueva que siguiendo en la bici. O sea, desde el punto de vista cerebral, eso es lo que tiene sentido. He llegado a un límite haciendo lo que hago sostenidamente y de alguna manera tengo que llevar a mi sistema a otra situación, incomodarle desde otro lado que no se espera para encontrar otro desarrollo. Entonces, claro, un estímulo completamente bueno, distinto. Entonces es bueno ver qué deporte o qué actividad se complementa con tu actividad de bici y hacerla. O cambiar las circunstancias, hacerlas en otras atmósferas de oxígeno, hacerlo de otra manera, meterle por esa parte, porque en el fondo tu cuerpo te está hablando de que he llegado a un sitio
que a veces no es malo, a veces hay que, oye, mantenerse ahí, ya está. Sí, sí. Pero creo que viene por la ruptura de hábito, fíjate. Oye, a mí me gustaría tocar un poco el tema de Mind Studio. Al final yo lo conocí en este caso a través de Nico y luego escuchando mucho es como, es como un centro de alto rendimiento para la mente, ¿no? Entonces lo primero que me gustaría entender es qué es Mind Studio, que se lo cuentes a todos los oyentes y también saber si es para todos los públicos o si es para gente específica. Vale, súper. Pues Mind Studio es, a mí me gusta decir que es como un spa y un gimnasio cerebral. Es ambas cosas, porque hay veces que vas a Mind Studio para meter realmente a un lugar de súper calma tu cerebro y masajearlo y que se relaje, y otras veces lo que necesitas es activarlo y hacerle trabajar determinados músculos. Entonces es ambas cosas. Es para todos los públicos, o sea, nosotros, la persona más pequeña que he entrenado pues tenía 16 meses. Joder, o sea, con alguien que puede mirar una pantalla durante unos minutillos, pero con 16 meses. que es unos un minutines. poco exagerado eso, ¿no? No, pero fíjate, no buscábamos el alto rendimiento, sino que, o sea, hay bebés que tienen reflujo, tienen terrores nocturnos, tienen mucho nerviosismo. Tenemos que pensar que nuestro cerebro se empieza a formar y a programar desde que estamos en el útero materno. Entonces, si hayan ocurrido situaciones que han afectado un poco a esa programación, pues realmente nace un bebé que empieza a tener cosas que son incómodas. Y, por ejemplo, los terrores, vosotros no tenéis niños, pero si tú tienes un bebé con terrores nocturnos, lo sufres mucho. Y los niños y los bebés sufren mucho también. Y eso es que hay como una ansiedad que se ha quedado programada en ese cerebro por X evento que no sabemos lo que es, y entonces hace que se despierten por la noche aterrorizados y no les puedes calmar como padre. Están como que no están muertos de miedo y entonces tienes que esperar y eso se sufre mucho. Entonces, eso es una cosa cerebral. Entonces tú puedes entrenar a un bebé para que quite eso. Ahora que lo pienso, creo que cuando tenga hijos, lo primero que voy a hacer es llevar a Mind Studio para dormir bien. Bueno, y claro, y por supuesto, duermen mucho mejor cuando les entrenamos. Ellos y sus padres. Y los padres, todo el mundo, por supuesto. Y entonces, lo que es interesante saber de esto es que no te entrenas porque quieras ser un superhombre o supermujer o porque sea para el alto rendimiento, que sí, esa es una fase del entrenamiento, ¿no? O sea, tú puedes entrenar para el alto rendimiento. Te puedes entrenar porque son casos clínicos, que eso también lo entrenamos. O sea, nosotros entrenamos casos clínicos que son dentro del espectro autista, epilepsia, bipolarismos o trastornos que hay, trastornos de postraumáticos, afecciones, claro, después de accidentes, todo ese tipo de cosas las entrenamos, esos son casos clínicos. Pero el grueso de la población y donde yo me dirijo es a todos nosotros, es a decir, entrénate, ejercita tu cerebro porque vas a vivir mejor. O sea, vas a disfrutar mucho más de la vida, vas a tener mucho más acceso a tus capacidades naturales, mentales y cerebrales. Vas a tener algo que a mí me gusta llamar que es riqueza mental, es más acceso a lo que tú ya tienes dentro, a esa riqueza. No es solo salud mental, es que saques más de lo que tienes dentro. O sea, quiero decir, si yo, pongo un ejemplo, si yo no hubiera entrenado determinadas áreas que pensaba que eran limitaciones, no estaría disfrutando hoy de ellas. Y soy tanto, o sea, soy tanto eso como antes pensaba que no lo era. No sé, es que tenemos acceso a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, alguien con baja autoestima. Sí, por supuesto. Eso se entrena mucho. Vale, porque la autoestima, o sea, el autoestima, ¿qué es como tal? O sea, todos nacemos con el mismo autoestima y según lo que te vaya pasando va más, pues oye, unos padres que te quieren mucho y te dan mucho la enhorabuena, entonces tu autoestima sube. O sea, es como yo una vez oí la expresión de que en la vida tú eres como una hucha de monedas y cuando te pasan muchas cosas buenas te meten muchas monedas y luego cuando te pasan cosas malas te las quitan, ¿no? Y entonces hay gente que tiene el bote más lleno, más vacío. O sea, ¿realmente qué es la autoestima? Bueno, a mí me gusta definir la autoestima como lo querible que te sientes por ti y por los demás. O sea, y es una necesidad biológica. Nosotros necesitamos sentirnos queridos para sentirnos bien. Es una necesidad de nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro que busca la supervivencia sabe que si nos quieren nos protegen y nos aceptan en grupos y eso es sinónimo de que vamos a sobrevivir. Pero fíjate, a mí me gusta pensar quizás que la autoestima es como los cimientos, ¿no?, de nuestra personalidad. Entonces, y esos cimientos se construyen, es como estos ladrillos o este cemento que le vas echando. Si esos ladrillos, esos cementos son de buenas palabras, de haber recibido buenos inputs de otros, de tú ser consciente de las cosas que haces bien y de las que haces mal, pero darle pues la justa importancia a todos, de saber que haces cosas
pues eso, a veces mejor y otras peor, y no por eso eres más o menos querible. Esos son los cimientos sólidos de la autoestima. Entonces hay personas que por su programación cerebral, por su cultura, por su genética, por lo que han vivido, esos cimientos son siempre más o menos sólidos. Y a veces se te vacían un poco, entonces porque la autoestima nadie la tiene siempre igual, sube y baja, pero los cimientos son sólidos. La gente que sufre de autoestima mucho es porque no han llenado bien esos cimientos de la base todavía. Y eso se llena por lo que has ido viviendo y cómo has ido reprogramando tu cerebro. Y también por las cosas a las que tu cerebro le da importancia. Y es donde puedes entrar con el entrenamiento. Porque alguien que tiene una baja autoestima, muchas veces tú les dices, bueno, pero ¿cuál es lo positivo y tal? Y no lo saben ver. Oye, pero ¿en qué situación te has sentido bien, te has sentido querido? Y no lo ven y las tienen, pero su cerebro no es capaz de verlas. Porque está enfocado en todo lo que sale mal en vez de en lo que sale bien. Eso es una cosa que se entrena a nivel cerebral, porque tú puedes hacer que tu cerebro conecte otras áreas cerebrales para que sí sea capaz de percibir eso más. Y entonces, de repente, se expande esa autoestima. Eso es un trabajo muy bonito hacer. Pero tú sin conocer a esa persona, claro, me parece súper difícil porque a lo mejor, o sea, si yo estoy en una situación con Cristóbal, ¿no? Imagínate, y le digo, tío, es que esto es una mierda tal, y me dice, no, pero mira todo lo bueno. O sea, él está en esa situación, pero tú cómo consigues reconectar y que esa persona se libere esa parte positiva sin conocerla? Me parece complicadísimo. Sí, porque la respuesta siempre la tenemos nosotros. O sea, en el fondo, el buen ejercicio de hacer que otra persona crezca no viene por tener tú las respuestas ni el saber qué es lo que le tienes que decir, sino por tener las buenas preguntas que le hagan a él el clic. Entonces, cuando su cerebro está más abierto y más flexible para poder ver la realidad de una forma más objetiva, ahí es donde le vienen a él. Ante unas buenas preguntas o unas buenas guías, ahí le vienen a las respuestas de, oye, espera un momento. Y una de las principales, en el caso de la autoestima, es ver de dónde viene esa baja autoestima. O sea, entender a ese niño o a esa niña que le pasaron X cosas y que esas cosas hicieron que sus cimientos no sean sólidos. Pero cuando tú te separas de ello y dices, espera un momento, no es culpa mía. No es que yo sea así, ni que siempre vaya a ser así, sino que es lo lógico que yo sienta porque le está pasando eso a mis cimientos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahora me doy cuenta de que puedo echar otras cosas ahí dentro para que esto sea más sólido. Y entonces, en ese trabajo de hacer eso, es como lo vas consiguiendo. Pero las respuestas siempre las tiene la persona y tú le vas guiando. Entonces, es sorprendente y eso es increíble en el entrenamiento cerebral. Lo poco, muchas veces, que tiene que hablar la otra persona para llegar a sitios tremendos. A mí me ha pasado esta misma... Hoy es martes, pues me pasó ayer, lunes. Ayer estaba con una persona que se estaba entrenando y que no quería hablar. Me decía, pues es que yo ya he hecho terapia, yo paso. Si vengo aquí es porque quiero hacerlo a otro nivel. Eso es su manera de empezar, ¿no? Entonces nosotros no hablamos de problemáticas concretas, hablamos de síntomas y entonces eso nos da una idea de qué áreas cerebrales teníamos que trabajar. Y entonces en la sesión de ayer me dijo... pues mira, he tenido esta conversación de una manera que nunca la había podido tener antes y que era lo que realmente me estaba angustiando. Que tenía un tema, que era en este caso con su padre, una conversación pendiente que no había podido tener, que no se sentía capaz y que le estaba generando toda la ansiedad, el no dormir, todas estas cosas. Y él pudo dar respuesta a cómo lo tenía que hacer para que saliera bien. Y nosotros nunca hablamos ni de su padre ni de eso. Quiero decir, otra manera de aproximarlo hubiera sido, cuéntame esta situación y yo te digo, oye, pues mira, debes hacerlo así y tal. Pero eso no nace de la persona. Eso se lo implantas tú a la persona. Pero si su cerebro ya es flexible y saca esa sabiduría de, espérate, está pasando esto y lo que tienes que hacer es esto, ocurre de otra manera. Entonces, se trata de eso. Cuando hablo de la riqueza cerebral y mental, se trata de eso, de sacar lo que tú tienes dentro y que salga a la superficie. Y una pregunta, una vez hace clic, una vez esta persona habla con su familia, su pareja, quien sea, hace clic y ya está. O sea, ya te quiero decir, luego se despide de Mind Studio, te da las gracias y le solucionas la vida. O no, es que me resulta muy interesante. ¿O es una suscripción? No, una vez hace no, y ahí se quedan de por vida. Por vida. No, porque digo, joder, es que le solucionas la vida a tanta gente que si una vez solucionas el problema, ya no te digo a nivel negocio cómo te garantizas recurrencia, te digo, ¿realmente es un clic que puede hacer que ese 0,1% le dé la vuelta a la moneda y ya se soluciona el problema? No somos robots. Entonces, lo que ese clic hace es demostrarle a tu cerebro, hace unos caminos neuronales nuevos en los que te das cuenta de que tienes unos recursos, o sea, es como que le da un optimismo a tu cerebro y a ti mismo de, espera, que yo puedo hacer las cosas de otra manera y me viene de dentro, está bien que me escuche y tengo una guía interna, etc. Entonces, eso es un proceso que no es que sea de por siempre, no te vuelves una máquina en la que ya lo haces todo siempre bien. Ojalá fuera así, pero no es así, no funcionamos así. Lo que pasa es que te da la seguridad interna de, ahora me doy cuenta de que no me tengo que asustar tanto, porque a veces las cosas se me van a extremos y me siento muy mal y sé y confío en que voy a encontrar de alguna manera
la forma de llegar al equilibrio. Eso es lo que ocurre cuando te entrenas. Y eso es una cosa también que hablamos mucho. Dices, es como que la incomodidad llega a un lugar y sabes que de algún lugar vas a sacar los cambios que te van a llevar otra vez al buen camino. Entonces, eso es una cosa que hay que mantener. O sea, tú tienes que hacer un entrenamiento potente al principio, bueno, potente no, que son 5 sesiones intensivas, y luego lo ideal es hacer sesiones sueltas de mantenimiento de vez en cuando. Sí. Entonces, volviendo al tema de la autoestima, o sea, si yo tengo a alguien cercano que siento que puede tener una autoestima bajo, o sea, realmente, aparte del approach que has comentado de decir, bueno, intenta como que ella o él llegue a su propia solución, parece como que simplemente con decirle cosas buenas que veo suyas puedo estar haciendo una gran labor, ¿no? Súper labor. Sí, porque yo cuando digo que abandones, por así decirlo, a que te nazca de dentro, es porque estoy haciendo un entrenamiento cerebral. O sea, Claro. no le estoy diciendo, baja autoestima, pues busca dentro de ti. La buena, pues claro, eso no ocurre así. Es porque yo estoy haciendo a tiempo real un entrenamiento cerebral, donde estoy activando áreas cerebrales que le van a ayudar a subir la autoestima. Pero efectivamente lo que tú dices es muy valioso, porque una de las grandes maneras de subir la autoestima a las personas y que se den cuenta de lo queribles que son simplemente por quiénes son, que esa es la sana autoestima, que nos sintamos queribles por ser, no por lo que hacemos, no por quiénes somos, es que personas que tienes cercanas y que te conocen destaquen de ti aquellas cosas que les gusta de ti y que además les hace sentir bien a ellos. Algo en el que, porque si a ti alguien te dice, es que a mí esto de ti me encanta y además a mí me hace bien, eso sube la autoestima de manera directa. ¿Y tiene que ser alguien cercano o puede ser una persona, o sea, es decir, a mí me sube la autoestima que me lo diga Aris, que es muy buen amigo mío, lo mismo que una persona random por la calle o no? Bueno, te tiene que conocer para que tú le creas. Claro. Tiene que ser alguien que realmente te conoce. Vale. Yo siempre digo, es mejor que no sean tus padres porque hay algo dentro de ti que dice, mis padres siempre van a ver lo Claro. bueno de mí. Y creo que es bueno preguntárselo a personas que admiras, que valoras, que te conocen, que te han visto en lo bueno y en lo malo, ¿sabes? Para... Es que parece esencial, ¿no? Porque, sobre todo con todo el tema de las redes sociales, que tampoco vamos a tocar mucho, pero que sí es verdad que al final estás constantemente viendo contenido pues que siempre que te comparas todo el rato y sobre todo te comparas con la mejor versión puntual de otra persona, ¿no? Entonces es como teniendo en cuenta que estás viendo todo eso que te da tanta caña a ti mismo en contra de ti, ¿cómo haces para, también, oye, darte premios a ti mismo y que te diga la gente de tu alrededor, oye, que estás bien, ¿sabes? Es lo más, yo creo que es lo más potente y de hecho la gente, o sea, la gente que es muy famosa, que tiene muchos seguidores, por lo que sea, normalmente siempre te dicen que lo que más valoran es la opinión de sus personas cercanas. Porque gente que les diga que son maravillosos, estupendos y tal, de desconocidos, pues te viene bien, pero no te, o sea, es realmente un amigo que viene y te dice, estoy orgulloso de ti. Qué pasada cómo haces esto, o no cómo haces, o cómo eres. Eso es lo que realmente te cala. Nos cala lo que viene de personas que nosotros tenemos validadas, que están dentro de tu círculo, que te tocan, ¿no? O sea, no todo el mundo toca nuestras células, le toca a la gente que tiene una relación directa distinta. Yo el otro día escuché una frase que me pareció brutal, que creo que está ciertamente relacionada, que es: nunca aceptes una crítica de quien no aceptarías un consejo. Sí. Y en el fondo creo que tiene sentido, ¿no? De que al final, o sea, para que te suba alguien a tu estima o para que alguien realmente quieras que te ponga en tu sitio, nosotros mismos, cuando hicimos el podcast, se lo pasamos a gente cercana para que nos pusiera de verano. En plan, oye, tíos, esto es una mierda, no sé qué. Porque al final, si me lo llega a decir, pues ya te digo, una compañera del trabajo con la que hablo 3 veces, pues es que realmente me va a dar igual. Sí. Entonces creo que puede estar relacionado con eso. Sí. Y a ti a nivel profesional, ¿qué es lo que más te ha sorprendido que pueda hacer el cerebro? O sea, no sé si a nivel caso clínico o a ti personal que tú hayas desbloqueado y hayas dicho, joder, nunca pensé que esto iba a ser así. Qué buena pregunta. No sé, es que me pasan muchas cosas, quizás de lo que yo más disfruto yo misma es de tener esa flexibilidad. O sea, el darte cuenta, por ejemplo, a mí me asusta mucho menos el estrés ahora. O sea, sé que puedes estar estresadísimo en determinado momento, pero que si luego eres flexible de relajarte no le haces daño a tu sistema, entonces te permite hacer cosas que si no harías. Me encanta ser consciente de las energías que tienes y de cómo las puedes utilizar mejor. Por ejemplo, eso es una cosa que yo disfruto muchísimo de eso. O sea, yo puedo hacer muchísimas cosas porque intento elegir los momentos buenos para hacer cada una. Entonces, es una sabiduría que creo que tenemos todos, que es fascinante. O sea, voy a hacer
eso, este es el momento idóneo para hacer esto, pues lo hago. Y no es para hacer. ¿Y crees que eso te hace, no por meternos mucho en tu vida personal, pero crees que eso te hace ser mejor madre, mejor mujer y demás? Sí. O sea, como puedes decidir, el estar supuesto. tú, el controlar tanto tú todos tus propios factores hace que también puedas controlar cómo Sí. te afecta tu relación con Sí, el resto y demás. por supuesto. Y fíjate que, o sea, porque a esa pregunta yo te podría haber respondido con un superpoder, ¿no? Te hubiera podido responder, pues a mí lo que me alucina es cosas que sí que me alucinan un poco, que me ha pasado, ¿no? Que te llamen de un día para otro para dar, por ejemplo, una conferencia en la FIFA, tener que coger un avión, no haber preparado nada y que puedas salir a hablar ahí sin tener nervios. Me parece genial, me parece un superpoder, o por lo menos en mi caso lo es, porque es que antes no era así. Entonces digo, qué superpoder. Pero eso son cosas más puntuales. Yo creo que los superpoderes son las cosas que hacen que tu día a día sea mejor, tu día a día, y que tú vivas mejor, y que estés más feliz, y que hagas más feliz a la gente alrededor, y que seas un buen ejemplo, y que imprimas buena energía en los lugares donde estás. O sea, creo que esos son los superpoderes. Y eso es de lo que se beneficia uno mismo, el primero, y la gente que tienes alrededor. Entonces, para mí, el superpoder del entrenamiento cerebral es eso. Es tener una mente abierta, es el poder tener energías que hacen bien a los demás, es el poder cambiar, el tener una época de muchísimo estrés, pero saber que después eres capaz de aislar momentos súper agradables. O sea, eso creo que son los grandes poderes cerebrales. ¿Tú te enfadas? Sí, me enfado. O sea, sí. tú de repente vas en el coche, uno se mete en tu sitio y le dices gilipollas. Porque tengo la sensación de que tú eres como que de repente como que te medio se asoma ese pensamiento y dices, y le das la vuelta y dices, no, pase usted. Pues igual sí. Mira, ves, hago bien a los demás, me enfado menos. Yo no he sido nunca de enfadarme mucho, debo decir, la verdad. Pero ahora tengo mis límites muy claros, sí. O sea, hay cosas que me enfado en el sentido de sí. No sé si es explotar la palabra, pero aquí corto, esto no te lo permito. En cosas. Sí. Pero dentro de eso, una cosa que es interesante. Yo creo que enfadarse es muy bueno. De hecho, fíjate, la gente que entreno muchas veces, bueno, una de las preguntas es, frente a algo que no ha salido bien, ¿qué te pasa? ¿Te enfadas o te pones triste? ¿Hacia dónde va tu sistema? Y siempre digo, si pudiéramos elegir, deberíamos elegir enfadarnos, siempre. Porque enfadarse es explosivo, es sacar de ti. Y entristecerte es meterte dentro. Ya. Claro. Entonces es mejor sacar. O sea, para nuestro sistema nervioso es mucho mejor sacar. Entonces yo animo a cabréate, que no pasa nada, es bueno. Vale. Oye, y para ir acabando, a mí me gustaría que esto es un poco, bueno, aquí hay dos cosas. Una que nunca contamos a los invitados, que te contaremos después, pero primero me gustaría ver si podemos hacer algún ejercicio que recomiendes, que podamos hacer todos los oyentes, obviamente si alguien está conduciendo o similar y no es el momento de hacerlo, que no lo haga, Vale. pero si puedes guiar algún ejercicio o recomendaros algún ejercicio, a mí me gustaría hacerlo en vivo. ¿Pero ejercicio para qué? No sé si es para, no sé qué decida Ana. Que Para nuestra semana, Vale. que estamos estresados. Estáis estresados, Por pues ejemplo. entonces vamos a hacer el de bajar el estrés, el más rápido que hay. Mirad, este ejercicio, que está bien, gracias por no habérmelo avisado antes. No, es que luego viene otra He cosa. tenido que ir rápida, madre mía. Bueno, pues porque estoy entrenada cerebralmente. No, pues porque este es básico. Mira, este es un ejercicio que es de simple que es, pero se demostró con un electroencefalograma, es decir, con la lectura de frecuencias eléctricas, que es un ejercicio que sube muchísimo las frecuencias alfa, las de la calma. Entonces nos viene muy bien para desestresarnos en cualquier situación. Así que, como estáis en directo, pues os lo voy a hacer con vosotros. Vamos a hacerlo. Entonces, os voy a pedir que cerréis los ojos. Vamos. Bueno, este ejercicio lo he hecho más veces, así que habrá gente que nos escuche que ya lo habrá visto. Vale, pues cerrad los ojos y os voy a hacer, pues os voy a dirigir. Imaginad la distancia que hay entre vuestras orejas. Y podéis imaginar la columna de aire dentro de vuestra nariz. Y ahora imagina el espacio entre la punta de tu nariz y tu oreja derecha. Y ahora imagina el espacio entre la punta de tu nariz y tu oreja izquierda. Imagina el espacio entre la punta de tu nariz y tu barbilla. Imagina el volumen que ocupa tu lengua dentro de tu boca. Y ahora imagina otra vez el espacio entre tus orejas. Bueno, lo podemos dejar aquí y abrís los ojos. No sé si os ha dado para relajaros. Yo lo he visualizado. ¿Lo has visualizado? Muy Sí. bien.
Yo me siento relajado. Por un momento he empezado como a centrarme en mi respiración, no sé por qué. Ah, mira, no te lleva ahí. Bueno, pues estás Pero es cuando me acostumbrado has a que dicho eso... la columna de aire y yo, joder, tengo la nariz taponada. Esto de columna no tiene nada. Lo del espacio entre tus orejas, yo creo que, o sea, es como que te introspeccionas y como que casi como que tiene una regla. Digo, Sí. Yo empecé a hacer ¿cuánto- simetrías ¿sabes? con mi cara de espacio, espacio. Sí, pero sí que te quedas mucho más cagado. Bueno, ¿Y esto por qué? pues porque trabaja con nuestro cerebro, con lo tridimensional es muy importante para nuestro cerebro. De hecho, habéis escuchado la música, la música, ¿cómo se llama esta música que ¿Ruido blanco? el ¿O no ruido- es? ¿Es el ruido blanco? Creo que sí. Eh, ¿Para concentrarse? No, Ah, no es pues el ruido no. blanco, es cuando escuchas que parece que la música viene de Sí, fuera. es que sí, tienes sí. un Ah, nombre. sí, estéreo, o sea, tipo. Sí. Ya sé lo que dices. Eso lo tienen los AirPods, ¿no? Lo que es. No, que hay ciertas canciones que son como que en vez de sonar en los dos por Eso igual, es. de repente te metes Sí, sonido por en un uno, lado. por otro y por eso otro. es. Vale, sí. esto a nivel cerebral es muy bueno. O sea, genera frecuencias alfa, porque trabaja con algo que es tridimensional. Entonces, imaginar los espacios que hay dentro de nuestro cuerpo hace que nuestro cerebro se relaje. Y entonces cuando se han hecho mediciones, esto lo descubrió con un investigador hace tiempo, estaba meditando, estaba haciendo un montón de cosas y leyendo con su electrocefalograma a tiempo real qué es lo que pasaba. Y en el momento en el que hizo esa cosa tan simple, dijo, a ver, ¿qué espacio hay entre mis orejas? Hizo, la gráfica subió de forma exponencial. Entonces digo, uy, está pasando algo. Entonces vio que eso pasaba. No significa que sea la manera de relajarse mejor para todo el mundo, pero es una que funciona. Y es muy simple. Es cerrar los ojos e imaginar esto y hace que te calmes, que bajes frecuencias. Así que... Perfecto. O sea, hay una- bueno, obviamente que espero que nadie lo haya hecho conduciendo, pero me parece brutal. Y oye, ¿quieres decirle tú el Conduciendo no, ¿eh? Conduciendo no, pues os digo. ¿Quieres decirle tú el último reto? Sí, Bueno, el último reto no, la última sorpresa, ya he hecho spoiler. Sí, ¿Ya? bueno, que nosotros a nuestros invitados solemos pedir que nos pongan un reto en relación a lo que ellos hacen. Entonces es un reto que normalmente acompañamos Alice y yo compartiéndolo en redes sociales o a través de un blog bueno. o algo del estilo. Y pues muchos de nuestros oyentes también lo hacen. Entonces, ¿tú recomiendas algo o tienes algún reto que ponernos? Buah, es que lo tengo clarísimo cuál os quiero poner. Porque creo que es o sea, en este sentido quiero decir que es para que entrenéis vuestro cerebro y como sé que estáis muy ocupados y haciendo muchas cosas, el reto es ese, es aislar en vuestra semana. Venga, ¿cuántos os ponemos? Pues yo creo que vosotros sois deportistas y sois de alto rendimiento. O sea, que a vosotros os podemos pedir que cada día de la semana tengáis un placer culpable y lo cumpláis. Os metáis este momento de no hacer ningún objetivo, algo que lo metéis en vuestro día y que os vais a sentir culpables porque vais a decir, joder, es que no me da para hacer esto. Bueno, pues sí, te fuerzas. Y le metes este caramelito a tu cerebro de hacer algo que no deberías estar haciendo. Y además os lo pongo más difícil todavía. Tiene que ser a una hora, no puede ser al final del día ni al principio del día. Tiene Vale. que estar en medio de vuestro día. Sí, un buen 12 de la mañana. Exactamente, una hora, 12 de la mañana está muy Joder, bien. brutal. Bueno, pues Ese lo reto. contaremos y lo reportaremos. Contadlo. Sí, a sí, ver. sí, total. Oye, Ana, ¿dónde te puede encontrar la gente que te ha escuchado? Pues bueno, me pueden encontrar varios sitios, pero yo creo que sí, lo que necesitan es contenido y saber más del cerebro. La manera más directa que tengo ahora mismo es a través de las redes, en Instagram, en mis dos cuentas. Hay una que la tengo, que es más mía como escritora, etcétera, que es Ana Ibáñez_G, y la otra es la de mindstudio.es. Ambas cuentas es donde yo Si haces un trabajo divulgativo. hago un trabajo brutal. divulgativo. Sí, sí. Y luego, pues la verdad es que ahora hay tantos sitios donde he salido que, pues si googleas. O sea, me gusta que haya contenido que llegue a todo el mundo, así que eso, a Así través de luego, esperamos- gente como vosotros es muy útil. Esperamos ayudar con eso. Y de verdad, 1.000.000 de gracias por venir, lo decimos de corazón. Y nada, esperamos que os haya servido porque yo salgo con algunas cosas que me han cambiado un poco el chip. Qué bueno, me alegro muchísimo. Gracias a vosotros. Os felicito por vuestro podcast. Fantástico. gracias. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego.